preocupan y de qué manera las 600 personas que están ahora mismo evacuadas, que por prevención, por precaución, en esta zona de Las Gavias han tenido que pasar la noche en un polideportivo. Nos vamos a acercar hasta allí con Renata. La tierra ha seguido temblando durante toda la noche en esa zona. Cuéntanos cómo ha pasado la noche. Pues estas personas desalojadas están muy inquietas y muy nerviosas. Algunas, de hecho, están tratando ahora a primera hora de la mañana de volver a sus casas, pero lo veis, todos los accesos están acordonados y la Guardia Civil no los deja pasar. Las grietas que han aparecido en el edificio son de este tamaño, de abajo a arriba. Los técnicos, de hecho, están trabajando aquí desde las 7 de la mañana. Enseguida os cuento qué es lo que están haciendo. Y además, de forma paralela, cientos de personas han abandonado voluntariamente sus casas para dormir a la intemperie, en coches, en campamentos improvisados, tanto en Granada como en todo el área metropolitana. Enseguida os cuento más. Claro, Granada siempre ha temblado, porque Granada, esa área metropolitana, está situada encima de dos placas que convergen, la africana y la euroasiática. Enseguida vienen los expertos y os lo van a explicar perfectamente. Están acostumbrados, pero el susto no te lo quita nadie. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a coger las imágenes del nodo de hace 70 años en Albolote, también un terremoto de 4,8 de magnitud en el año 1956. Un fuerte seísmo cuyo epicentro se situó a unos 10 kilómetros de la ciudad de Granada ocasionó graves destrozos en varias localidades de la provincia, especialmente en los pueblos de Atarfe y Albolote. En este último lugar, el número de casas reducidas a ruinas asciende a 250 y gracias a haber huido a tiempo sus moradores, se evitó una verdadera hecatombe de vidas humanas. Y mientras en el interior la tierra tiembla, en algunas zonas de la superficie española se achicharran literalmente, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Alicante, también Valencia, están ahora mismo en aviso rojo. Se espera que hoy se alcancen cerca de 45 grados. Y hay vecinos, en concreto los de Ribarroja de Túria, que temen que ese riesgo extremo por incendios pues llegue hasta la puerta de sus viviendas, y ahora mismo están catalán refrescando la zona y limpiando los juncos, toda la vegetación que tiene alrededor. Sí, exactamente, Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Te lo voy a mostrar directamente porque lo que están viendo son a los vecinos de la urbanización Valencia la Bella de Ribarroja de Túria, como están refrescando todo este terreno ante el miedo de que se les incendien los pastos que, como pueden ver, tienen alrededor. Ellos reclaman desde hace muchísimo tiempo que se tomen medidas por parte de las instituciones, pero como todavía eso no ocurre, a lo que se tienen que ver, lo que tienen obligados es, en este caso, a refrescar ellos todo el terreno. Y esta es la imagen a esta hora de la mañana. De inmediato estamos con ellos, Adela, porque ya les digo que están con mucho miedo y muy preocupados ante lo que pueda pasar ante estas altas temperaturas. Y otra de las noticias de la mañana está en la crisis migratoria de Ceuta. Lo decíamos antes, el Ministerio de Infancia confirma que está trabajando en un plan para trasladar al menos 500 niños y niñas migrantes no acompañados que están ahora mismo en la ciudad autónoma hacia la península. Un plan que estaría trabajando el Ministerio de Infancia junto al Gobierno de Ceuta. Arantxa de Fez Moncloa. Ambas instituciones trabajarían de forma conjunta en un plan de choque que incluiría ese traslado de 500 menores a la península. Y ojo, porque esta es una cifra por el momento provisional. Nos dicen fuentes del Ministerio de Infancia que se haría por dos vías, una a través de las comunidades autónomas y los sistemas de acogida familiar, y por otro lado a través de organizaciones de protección a la infancia, focalizadas sobre todo al principio en esos perfiles más vulnerables como son las niñas. Un plan que ya ha comenzado a ejecutarse y que estaría acordado entre el Gobierno central y el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Yo le preguntaba si van a trasladar a 500 niñas a la península. Se están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo pues me remito. O sea, de momento no me lo puede confirmar. El papel de las comunidades autónomas es clara, pero esto tampoco quiere decir que Ceuta vaya a estar sola. Y todo esto ocurre después de las palabras que hemos escuchado en las últimas horas de la Unión Europea. El comisario europeo, el portavoz de Interior de la Unión Europea, ha dicho en las últimas horas, ha hablado de que regresen a Marruecos todos los migrantes, incluidos los menores de edad. A lo largo de este programa vamos a estudiar, vamos a ahondar en la normativa europea y si realmente eso es lo que dice la ley europea. Ya les adelantamos que no. Sobre el ático de Ayuso, lo decíamos, Óscar Puente entra a la polémica. El ministro de Transportes habla de una operación propia de una república bananera, y habla incluso de prácticas dictatoriales. Vamos a escucharlo. La república bananera es una república bananera. ¿Qué quiere decir? Pues que
Estamos todavía, a día de hoy, esperando una explicación por parte del Gobierno de Madrid que sea mínimamente razonable. Lo primero que tendría que haberlo hecho es no a escondidas. Yo creo que esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se ha tratado de utilizar los recursos públicos de una manera pues bastante despótica. A mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, me parece más propia de repúblicas bananeras que de una democracia en la que las cosas se deben hacer con transparencia, no a escondidas y no utilizando casi 7 millones de euros del erario público para una vivienda que sinceramente creo que también excede la categoría que tiene que tener una vivienda de oficial de una persona. Puente entra al choque frente a frente con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo han sentado las palabras en Sol, Pablo Collantes? Dictatorial, república bananera. En la Comunidad de Madrid señalan ahora también a Puente y dicen que ya no es un ministro al uso, que se ha convertido en el perro de presa de Pedro Sánchez. Y recuerdan que no tienen nada que esconder, que no lo han tenido nunca, que se han dado sobradas explicaciones, que ese ático ya está en venta y por lo tanto se ha venido informando en tiempo y forma de todo esto y que no hay quien ponga más en peligro la democracia que el propio gobierno. Hay 9 pedanías evacuadas, 4 del municipio de Fino Franqueado. La intervención de los bomberos se suma al amplio dispositivo movilizado. Hay 12 helicópteros y 5 aviones trabajando en la zona, a los que se le suman más de 120 efectivos terrestres. Bueno, importante también seguir y mirar el mapa de los riesgos de incendios. Sí, es que además el peligro de incendios hoy se eleva en muchas zonas por culpa de esto que estamos viendo. El viento que va a soplar con muchísima intensidad, sobre todo en el interior este peninsular, donde las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora. Si nos fijamos, es un viento de poniente. ¿Qué quiere decir eso? Es un viento muy seco. Lo que hace es que cuando llega a esa área del Mediterráneo, llega prácticamente sin humedad. Y si nos fijamos, ¿qué provoca esto? Pues que el peligro de incendios Adela sea muy alto o extremo en casi toda España. Mira, lo que todo el mundo está esperando ahora mismo es saber cuánto van a bajar las temperaturas y cuánto. Pues eso nos lo vas a contar en 2 minutos, porque está Aida en redacción pidiéndonos paso con estas últimas horas. También, como no, pendientes del ático, pendientes de Ceuta. Muy pendientes de Ceuta, Adela, sobre todo con esa última hora que tenemos por parte del Ministerio de Juventud e Infancia. Lo que nos confirma el Gobierno es que está trabajando en un plan para la acogida de menores migrantes que se encuentran ahora mismo en la ciudad autónoma. Es un plan integral de acogida de niños y niñas y están barajando en el Gobierno fórmulas que permitan agilizar la acogida. Entre esas fórmulas se incluye una vía para que organizaciones de protección a la infancia acojan en la península a un número concreto de niños, concretamente de niñas, porque se les considera el perfil más vulnerable. Y esto no implicaría trasladar la tutela, atención, y esto es importante a nivel político, a las comunidades autónomas. En este momento se trabaja en un número de aproximadamente 500 niñas. Después lo vamos a ampliar y también qué consecuencias políticas tiene esto, porque recordamos que llevamos días escuchando a Juan Jesús Vivas, al presidente de Ceuta, decir que quería que todos los migrantes que habían entrado en la ciudad autónoma, incluyendo los menores, se volviesen a Marruecos. Granada vuelve a temblar. Vecinos de toda la provincia en vilo. Importantes daños materiales, grietas reabiertas y cientos de llamadas a emergencias. Expectación y preocupación por lo que pueda pasar en las próximas horas. Hoy en Mañaneros 360. Nos acompaña ya Raúl Esteban, bombero, coordinador de emergencias en Móstoles. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Que nos va a dar cosas que nos pueden salvar la vida en muchas ocasiones de desastres naturales como estos terremotos. Y esa actuación tiene una prevención. ¿Por dónde irían los tiros en este sentido? Si vives en una zona con seísmos, lo más importante es que tengas la prevención en tu propia vivienda. Ancla esas librerías pesadas, ancla esos elementos decorativos que tengas con mucho peso para que no se puedan volcar y caer. Por ejemplo, una cosa que suele caerse casi siempre, como hemos visto, que se cae el azulejo, son los termos. Claro, al final eso tiene que estar muy bien sujeto. Correcto. Al margen de que te pueda caer un cuadro, una foto, esto no Pero te no te va a hace hacer daño. una agresión muy grande. Claro. ¿Qué pasa con la mochilita? Que los japoneses están muy acostumbrados a todo esto, tenerlo en la puerta y salir corriendo, por si Bueno, acaso. porque al final, si hay una afección más grande en tu construcción, pues te falta la documentación, te has dejado el móvil, te has dejado la botella de agua. Lo mejor es tener esa mochila que llevamos ya mucho tiempo diciendo que hay que tenerla con más o menos material e intentar cogerla y salir corriendo. Hay que tener en cuenta que solo duran entre 3 y 6 segundos estos terremotos tan pequeños. Claro, hay que tener la cabeza muy fría para saber cómo actuar. En ese durante, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, durante siempre decimos meternos debajo de una mesa, pero las mesas de hoy en día no van a aguantar un derrumbe si hay. Pero si nos ponemos cerca de ese pilar, de esa
pilar que tenemos en el salón que sobresale, ahí siempre nos agachamos, cerca nos sentamos. de los muros de carga, Eso es. las columnas, ¿no? Las columnas. Ahí nos sentamos, las rodillas al pecho, metemos la cabeza entre las rodillas y nos tapamos el cuello y la nuca. Seguramente que en el poco tiempo que dure no hay ningún problema. No usar el ascensor, importantísimo. Sobre todo porque puede tener un movimiento y al tener el movimiento no va a funcionar, te vas a quedar dentro del ascensor. No sé hasta qué punto hay gente a la que le va a dar tiempo a decir voy a cerrar el gas, porque esto es muy rápido, hay que salir directamente. Pues mira, para todos los suministros hay unas llaves automáticas que tienen que detectan la vibración en este tipo de zonas y se cortan automáticamente. Qué interesante. Y luego está la duda, dices, ¿me quedo aquí o salgo fuera? Y cuando salgo fuera, ¿qué hago? Pues con las imágenes que hemos visto de los peluqueros, si sales fuera y en ese momento cae un cristal o cae una cornisa, hubieras tenido un accidente. Lo mejor, quédate dentro y cuando ya haya pasado, observa si ha tenido mucha afectación tu edificio y sal. Claro, hay que salir. Y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ubicamos? Vale. ¿Volvemos a entrar, como decían los peluqueros? No, yo nunca volvería a entrar porque vuelve a haber repetición de la signo. Pero es muy importante, en Granada son calles muy estrechas. Ir andando por el centro a una rotonda o a un parque o a una zona donde podamos estar más tranquilos. Aquí, dentro de la casa, esto es lo que veíamos, no encender fuego, aparatos eléctricos, sobre todo cuando llegamos. Muy atentos a los olores también, porque, por ejemplo, si huele a gas, hay que tener esa prevención, por si acaso esa llave automática no ha funcionado, ¿no? Sí, claro, pero como digo, son tan pocos segundos, es tan rápido que al final lo mejor es dejar que pase y si puedo salir, salgo con muchísimo cuidado porque la salida es un momento crítico de que puede caer, así que dejar un tiempo y después salir. Claro, esto ahora mismo hay muchas personas que, por ejemplo, en la zona de Las Gavias están desalojadas de sus viviendas porque se han pasado ciertas inspecciones y se ha dicho, ojo, recordemos desde los años 70 las construcciones de esta zona que es sensible a los seísmos, pues ya tiene unas especificaciones técnicas de edificación que hacen que sean unos edificios que no se van a venir abajo. Claro, que eso es importante. En este caso de estas viviendas, lo que hará bomberos seguramente es poner unos testigos de yeso, esperar un par de días, si ese testigo se ha roto y ha ido cediendo, es que el edificio tiene una afectación grave. Sí. También de la política, una última hora desde el Partido Popular. Alicia García anuncia que el Senado va a pedir la reprobación de hasta 5 ministros por esas no comparecencias en la Cámara Alta. La escuchamos. Los ministros tienen obligación de comparecer en esta Cámara. Y no es una invitación, no es una cortesía, es una obligación constitucional y parlamentaria. Por ello les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar en el Senado la reprobación de 5 ministros. Todo esto con el Partido Popular elevando el tono y aprovechando esas declaraciones que veíamos desde Bruselas para darse por refrendado en su postura de devolver a todos los migrantes que han entrado en Ceuta. Lo ha hecho en las últimas horas Juan Jesús Vivas y hoy va a estar allí con Vivas Núñez Feijóo, que a las 5 de la tarde tiene cita con el presidente ceutí. Vámonos en directo hasta Génova, Pablo Collantes. Pero ojo, Aida, porque aquí podría haber un choque de estrategias. Feijóo visitaba el pasado 1 de agosto Ceuta, se va a volver a dejar ver hoy junto al gobierno ceutí, que pareciera estar colaborando con el traslado, con ese plan para trasladar a 500 menores a la península. Y esto va en contra de la estrategia que defienden hoy aquí en Génova, que es que tiene que prevalecer el interés del menor, y considera el Partido Popular que donde mejor están esos menores es con sus padres de vuelta a Marruecos. Dicen que están avalados también por esas palabras que escuchábamos desde Bruselas y que, por lo tanto, todos los migrantes, sean o no menores, tienen que salir cuanto antes de Ceuta. Aquí hay que actuar de manera inmediata, hay que actuar con energía, hay que actuar con decisión, sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonados. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible. Decíamos que Feijóo está hoy de visita en Ceuta, pero de lo que no dice ni una palabra es sobre Isabel Díaz Ayuso y sobre la polémica por la compra del ático de 6,3 millones de euros. Mientras Isabel Díaz Ayuso se dedica a esto, vean. Estamos en el Mirador, en Pelayos de la Presa, en una de las zonas más afectadas por los incendios. De los 17 municipios, hay 4 especialmente dañados y todo el entorno del Es un vídeo de las últimas horas que ha colgado la presidenta de la Comunidad de Madrid promocionando uno de los restaurantes de la Sierra Oeste, uno de los lugares más afectados por los incendios de este verano. De eso sí habla Ayuso, de la información que nos falta sobre esa compra de un ático de lujo de 6,3 millones de euros, no dice ni una palabra. Y a la polémica entra ahora el ministro Puente, Óscar Puente, que se ha referido así a ese movimiento de la Comunidad de Madrid.
Estamos todavía, a día de hoy, esperando una explicación por parte del Gobierno de Madrid que sea mínimamente razonable. Lo primero que tendría que haberlo hecho es no a escondidas. Yo creo que esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se ha tratado de utilizar los recursos públicos de una manera pues bastante despótica. A mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, me parece más propia de repúblicas bananeras que de una democracia en la que las cosas se deben hacer con transparencia, no a escondidas y no utilizando casi 7 millones de euros del erario público para una vivienda que sinceramente creo que también excede la categoría que tiene que tener una vivienda de oficial de una persona. Una entrevista a Óscar Puente en la que también se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Transportes, muy cauto, pero a pesar de todo eso, dice que él ve una sombra de nulidad en la investigación en torno al expresidente del Gobierno, Moncloa, Arantxa de Fez. Sí, dice el ministro Puente que desde un punto de vista particular y como jurista hay una sombra de duda, de nulidad sobre cómo se inició este procedimiento, sobre cómo se obtuvieron estas pruebas que dieron lugar a la apertura del procedimiento contra el expresidente. Dice el ministro Puente que hasta que eso no se aclare, él no quiere dar su opinión, no quiere hacer una valoración de este caso que rodea al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Un asunto sobre el que pesa una sombra de nulidad tan grande, justo además en una situación en la que hay un gobierno bastante incómodo para los Estados Unidos de América. A mí esto me hace sospechar, las joyas ni lo otro, que todo viene y todo se deriva de lo mismo. Creo que si realmente hubiera una nulidad de raíz en todo eso, el señor Zapatero no es un presunto delincuente, sino una víctima de una operación que a mí desde luego me huele a chamusquina. Y todo esto en una época de muchísimos desplazamientos en las carreteras. Bueno, pues en este contexto, en pleno verano, con precios récord, lo que sabemos es que el contexto internacional está haciendo que los beneficios de las petroleras se disparen. Redacción, Mikel Echarri. Sí, así es, Aida. Parece que algunos siguen sacando beneficios de la guerra de Oriente Próximo porque las petroleras europeas han duplicado su beneficio y concretamente Repsol, la empresa española, casi ha cuadruplicado su beneficio en el segundo trimestre de este 2026, segundo trimestre que coincide justo con la escalada bélica y el comienzo de la guerra en Oriente Próximo. Por lo tanto, algunos siguen engrosando su bolsillo mientras los ciudadanos ven el combustible disparado. Y tanto que lo ven en sus bolsillos y cuando van a la gasolinera a repostar. Los precios están en más de 1,7 y más de 1,8 euros, pero es que hay en gasolineras, Darío Magro, que el litro llega a los 2 euros a esta hora. Sí, así es, Aida, y precisamente esos grandes márgenes, esos grandes beneficios de las distribuidoras están en el punto de mira y en el principal punto de crítica de los usuarios que vienen a repostar aquí a las gasolineras. Unas gasolineras como la que tenemos aquí que bordea los 2 euros el litro, una semana más en la que la gasolina y el diésel ha vuelto a experimentar, como dices, unas subidas de récord y que se sitúan en picos históricos y en picos máximos del año. Da la casualidad que es también cuando el barril de Brent se estabiliza, precisamente la falta de comprensión en cuanto a un barril de Brent que se ha estabilizado y que ha bajado el precio hasta un 25% desde marzo, porque eso no se nota en el surtidor y en el bolsillo de los españoles. Y se agrava el incendio de las Urdes en Cáceres. Más de 200 efectivos, hay más de 700 desalojados y ahora mismo hay más de 1.600 hectáreas afectadas. Así es como los medios aéreos trabajan en la extinción de este incendio. Lo están viendo que está dejando una profunda humareda en toda la comarca. Fíjense en estas imágenes, incluso el fuego acaba mezclándose también con los tornados de viento. Esto que están viendo ahora es un desalojo. La Guardia Civil está recorriendo todas las casas de la zona en las que cree que puede haber riesgo para la salud de los vecinos y los desalojan. Hola. ¿Hay alguien? Hola. Y esto que les comentábamos es el tornado de viento y también de fuego. Si se fijan, las llamas acompañan a ese tornado de viento que está afectando en ese momento al terreno. Son condiciones muy complicadas las que se están registrando ahora mismo en ese fuego en Cáceres. Y a todo esto, noches tórridas, sobre todo en zonas como en Valencia. Los datos son sorprendentes, 44 grados de día, pero es que las noches son, casi me atrevería a decir que peores, 30 grados para dormir. Alberto Catalán. Sí, exactamente, Aida, una situación terrible que está provocando que diferentes vecinos de la Comunidad Valenciana estén atravesando una situación brutal, porque estamos hablando de 44 grados, como bien comentabas, y precisamente por ello se ha activado el nivel máximo de preemergencia y también la alerta roja. Ojo, incendio, riesgo máximo de incendios en toda esta zona que, como pueden comprobar, está absolutamente repleta de cañas y de diferentes elementos de vegetación que son muy inflamables, y eso está provocando que muchos vecinos de este lugar tengan que refrescar ellos mismos toda la zona ante el miedo de que el fuego pueda llegar a sus viviendas. Es una situación ante la que ellos se sienten abandonados, pero que el Ayuntamiento de Ribarroja de Túria nos ha dicho que está trabajando por solucionar.
Bueno, pues vamos a analizar toda la actualidad que nos deja la mañana y vamos a seguir actualizando además las últimas horas. Hoy con Roger Heredia, ¿cómo estás? Buenos días. María José Landauru, bienvenida. Buenos días, Rico, muchas gracias. Buenos días. Mariana Alonso y Javier Portillo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar por Granada, porque es ahora mismo el centro de atención más importante que hay en España. La ciudad se ha despertado hoy con muchos vecinos que han pasado la noche al raso después de unas últimas horas de nueva actividad sísmica. Vean. Mira el techo, mira el suelo, mira todo esto. Techo, suelo. Así es como han quedado algunas casas en Granada, Aquí arrancado, la suelo arrancado también. con muchísimos desperfectos. De momento seguimos con 3 heridos leves. Es importante destacar que no ha habido consecuencias graves para las personas. Más imágenes que nos llegan desde allí. Así es como registraban uno de esos temblores las cámaras de seguridad. También las cámaras de seguridad en el interior de las casas. Es perfectamente perceptible. Y así es como se han movido en el interior de los hogares de los granadinos los objetos, también las cámaras, de ahí que se mueva la imagen que les estamos mostrando. Estoy en la calle con los niños. No, a la casa no nos vamos ahora. Ay, Dios mío de mi vida. Y así es como reaccionan los vecinos. Con miedo y despejando aquellos lugares en los que se encuentran, saliendo a la calle, poniéndose a salvo de cascotes y de posible caída de objetos. Vamos a irnos a la ciudad de Granada. Allí está Renata Rota. ¿Cuál es la última hora? La última hora es que la mañana está siendo bastante tranquila. Los seísmos que se han registrado después de ese de anoche a las 10:30 de magnitud 3,4 están siendo bastante flojos. No se están notando, por lo menos aquí en la calle donde estamos no se están percibiendo. Son miles y miles las personas que han pasado la noche fuera de sus casas. La mayor parte de ellas por voluntad propia, lo han hecho en zonas exteriores, en parques, con lo que han podido, pero esas personas que estáis viendo son parte de los 600 vecinos que obligados han tenido que salir de esta urbanización aquí en Las Gavias. Están trabajando los operarios, estáis viendo cómo están derrumbando parte de la fachada, nos dicen, para reforzar esos pilares estructurales que han resultado dañados en los últimos seísmos. Es la última hora, sí se han reabierto los edificios municipales y de Diputación que ayer, después de la sucesión de terremotos, quedaron cerrados. Como decimos, la tierra no da tregua en la provincia de Granada. Uno de los últimos seísmos de mayor magnitud, un terremoto de 3,4 anoche, con epicentro en Ojíjares, que es exactamente donde se encuentra ya nuestra compañera Mar Guerrero. ¿Cuál es la última hora? Pues la situación es de muchísima preocupación aquí en los vecinos. Estamos precisamente en uno de los barrios más afectados de Granada capital, es el barrio del Zairín. Ya podéis ver esa fachada completamente destrozada, pero es que esta imagen se va repitiendo a lo largo de las calles de este barrio. Zonas acordonadas por fachadas completamente destrozadas, también por cornisas caídas. Vamos a ver aquí que acaba de llegar Protección Civil porque tienen que acompañar a los técnicos del ayuntamiento que están haciendo pues esa revisión de daños para luego notificarlas al ayuntamiento. Hay muchas zonas aquí desalojadas y estamos también con vecinos de aquí de la zona, con María y con Antonio. Francisco, perdón. ¿Cómo estáis viviendo esta situación aquí en el barrio? Con mucho susto. Muy asustado. Muy asustado, ¿no? Pues, nerviosismo, porque no sabemos lo que puede pasar, lo que dura y si lo que va a tardar en venir otro, en fin, que... ¿Vuestra casa ha estado afectada por estos seísmos? Sí, tiene tabiques con grietas bajas, una fisura más pequeña, otra se ve la luz de una habitación a otra, en fin, pero que lo vamos. Bueno, pues muchísimo ánimo, a ver si así es, muchísimo ánimo. Pues esta es la situación que se vive aquí en el barrio del Zairín, como decimos, una de las zonas más afectadas por esta cadena de seísmos que está sufriendo el área metropolitana de aquí de Granada. Y a todo esto se suma, por supuesto, la incertidumbre. El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía reconoce que no se puede predecir si va a continuar la actividad sísmica en las próximas horas. Vean. Aclarar que es algo no predecible. Los terremotos no se predicen, pero sí es verdad, no se pueden prever, no se pueden predecir, pero sí es verdad que lo que tenemos es que trabajar muchísimo, y lo que estamos trabajando es en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar ante un terremoto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la última hora en Granada. Estábamos pendientes de hablar con la alcaldesa, con Marifran Carazo, pero la comunicación se está complicando. Procuraremos hablar con ella dentro de unos minutos o dentro de una hora o dos, que aún tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde. Vamos ya con Ceuta. El Ministerio de Infancia y también el Gobierno ceutí están trabajando para trasladar a 500 menores, la mayoría niñas migrantes, a la península. Es una información que ha adelantado hoy la cadena SER, que hemos confirmado en este programa. Nos confirma el Ministerio de Infancia, que está trabajando en un plan integral de acogida que, como decimos, recuperaría o estudiaría fórmulas para poder trasladar a la península sin traspasar la titularidad de las comunidades autónomas a un grupo en torno a 500 de menores migrantes. Se les trasladará a la península. Eso es lo que confirma el Ministerio de Infancia. Vamos a Moncloa, Arantxa de Fez. Sí, según esta información que nos confirman, como decías, fuentes del Ministerio de Infancia, el Gobierno central y el Gobierno ceutí trabajan juntos, coordinados, en este plan de choque que incluiría el traslado de 500 menores a la península, una cifra que nos dicen es provisional, podría aumentar y se haría principalmente por dos vías. Una, por el sistema de acogida de las comunidades autónomas, también por las familias de acogida, y por otro, sería en cargo organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Se haría especial hincapié en todos esos perfiles más vulnerables, como pueden ser las niñas, y nos dicen que se han buscado estas dos vías para tratar de evitar ese bloqueo, ese rechazo por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Pero aquí, compañeros, lo que llama la atención es que este plan de choque ha sido pactado con un gobierno, el gobierno de Ceuta, donde está el Partido Popular. Yo le preguntaba si van a trasladar a 500 niñas a la península. Se están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud, y a ese trabajo pues me remito. O sea, de momento no me lo puede confirmar. El papel de las comunidades autónomas es clara. Pero esto tampoco quiere decir que Ceuta vaya a estar sola. Bueno, esta es una medida en la que estaría colaborando también el Gobierno de Ceuta, lo decíamos. Un gobierno que lleva días diciendo que la ciudad no tiene más medios y, de hecho, Juan Jesús Vivas ha pedido reiteradamente que se devuelva a todos los migrantes, incluido a los niños, algo que no permite la ley española, a Marruecos. A partir de ahora, Marruecos colabore en la culminación de dichas repatriaciones, tanto de adultos como de menores. En sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo. Tratar de evitar que esta sea una plataforma para la obtención de asilo. El retorno a Marruecos de todos los que llegaron, ningún asilo, ningún traslado a la península. La expulsión a Marruecos de adultos y de menores, la única salida que tienen las personas que han llegado. Bueno, pues sabemos qué opina el Partido Popular de este plan integral que prepara el Gobierno, concretamente el Ministerio de Infancia. Pablo Collantes. Te contaba, Aida, que habría choque de estrategia porque efectivamente aquí en Génova son inamovibles, endurecen su postura y lo que dicen es que debe prevalecer el interés del menor y que donde mejor están todos esos menores es de vuelta a Marruecos con sus padres. Se sienten avalados también por Bruselas y preguntados directamente aquí en Génova, en la sede del Partido Popular, si creen que si es bueno que esos 500 niños entren a la península, lo que dicen es que se tiene que cumplir con el pacto de asilo, que Marruecos es un país seguro y que por lo tanto todos los migrantes, sean o no menores, tienen que estar de vuelta allí a Marruecos, fuera de Ceuta. Por lo tanto, el gobierno de Juan Jesús Vivas, que parece estar ahora en colaboración con el Ministerio de Infancia, estaría incumpliendo o yendo en contra de la doctrina que aplica su propio partido. Es lo que estamos tratando de aclarar, ese grado de colaboración que el gobierno ceutí tiene a esta hora con el Ministerio de Infancia. Pues vamos a recordar la cantidad de veces que desde el Partido Popular han dicho estos días que todos los migrantes tendrían que volver a Marruecos. Lo lógico y lo pertinente es devolver esos menores a Marruecos. Es que ¿por qué los mayores sí y los menores no, si son los más desprotegidos? Los menores han sido reclamados por su propio país de origen y hay convenios bilaterales para que se pueda devolver. Lo que tienen que hacer es volver y estar con sus familias. Está perfectamente justificada su devolución inmediata cuando el país emisor es un país seguro. La mejor protección para los menores es volver con sus familias. Todos los menores tienen que retornar a su país de origen, ya sea a sus familias, a sus sistemas de protección. Bueno, pues esto es lo que lleva días diciendo el Partido Popular, Rico, y ahora sabemos que se está preparando un plan integral de acogida de niños y niñas en colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno ceutí.
A ver, lo primero que hay que decir, creo que Álvarez hizo unas declaraciones similares muy desafortunadas. Lo que pasa es que aquí estamos en la reiteración y en una mentira mucho más allá. Esto es simplemente mentira, no se pueden devolver. Lo que tiene que hacer está súper establecido en la legislación española, hay resoluciones, decretos de la Fiscalía también, jurisprudencia. Lo que tiene que hacer el gobierno para devolver a un menor, no basta con que Marruecos se considere un país seguro. Tienen que confirmar individualmente en cada caso que ese niño, el interés superior del menor, que es la clave de todo el ordenamiento jurídico, el interés superior del menor, hace que ese niño vaya a ser atendido, vaya a estar mejor en Marruecos que en España. No basta con una declaración incluso del país, de Marruecos en este caso, de que quieren acogerlos. Tendría que comprobarse que la familia, qué familiar quiere acogerlo, o si no, qué sistema hay en Marruecos para atender a esos menores, y por lo tanto esas declaraciones de los dirigentes del PP son simplemente mentira, una mentira escandalosa. Bueno, yo creo que el gobierno tiene un problema serio, porque aceptar esta medida, este envío de menores a la península, implica admitir que los recursos de Ceuta y de la ciudad están absolutamente desbordados y que por tanto el gobierno debía haber anticipado esta situación y haber desarrollado los mecanismos pertinentes para que Ceuta no esté desbordada. Entonces, yo creo que este es el punto principal de lo que demuestra esta medida. Landaburu, es interesante además que matizan desde infancia que sería a través de organizaciones de protección a la infancia ese traslado, es decir, que no le pasarían la tutela de los niños a las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP. Hay que recordar que la tutela es de Ceuta, porque es allí donde han aparecido, y Ceuta tiene las competencias para ello. Es decir, que si no tiene recursos suficientes es porque no ha dotado a su administración de los recursos bastantes. O sea, y esto es lo que pasa aquí. Te he escuchado. Lo que sucede aquí es que queremos tener muchas competencias, pero hay, cuando llegan los problemas, que venga el Estado. Esa es la situación. Ceuta sabe que va a tener entrada de menores y sabe que tienen que cumplir la ley. Y lo sabe además porque ya condenaron a su vicepresidenta del gobierno cuando, creo que fue en el 21, devolvieron a niños sin cumplir los parámetros legales. Y no basta, es que han mentido uno tras otro, es que ni uno ha dicho una verdad. Para empezar, Feijóo coge y dice que no entiende por qué a los mayores sí y a los menores no. Mira, de verdad, sí hay que explicarle a un líder político, voy a terminar, sí hay que explicarle a un líder político la diferencia de vulnerabilidad entre un niño que está solo y un adulto, pues mal empezamos. Y luego todos los demás, si es que han mentido, saben de su obligación legal, pero no porque lo diga la ley ni el reglamento de extranjería, ni la directiva europea, sino porque lo dicen todas las declaraciones de derechos, la Constitución por supuesto, y todas las declaraciones de derechos humanos a las que estamos adheridos. Muy breve y luego Mariano. Yo les rogaría que no mintieran. El propio gobierno establece cuál es el umbral de contingencia migratoria para el reparto de menores. Lo establece el propio gobierno y son 29 para Ceuta. Estamos hablando de que la policía ha identificado a 2.500. Que lo recojan los demás. Es consciente de que Ceuta no tiene los recursos necesarios para atender esta situación. Pero nos ahogamos, los tiramos al mar. Es que eso es evidente, pero ¿quién ponía eso en discusión? Para eso se aprobó un decreto precisamente para que el resto de comunidades autónomas acojan a los menores. De manera solidaria. Ha recurrido al gobierno declare, por ejemplo, el estado de alarma. Bueno, bien, ese es otro planteamiento, pero que asuman su responsabilidad y cumplan la ley. Fíjate qué sencillito. Yo creo que, en cualquier caso, deberíamos no hacernos trampas en el solitario, en tanto y cuanto Ceuta y Melilla formalmente son denominadas ciudades autónomas, pero en fin, todos sabemos de su especificidad, entre otras de cuál es su territorio y cuál es su población, y evidentemente no se pueden equiparar a las comunidades autónomas ni de lejos. Ceuta y Melilla, digamos, si me permitís, operan con el plan antiguo competencial, es decir, incluso hasta la sanidad está en manos del gobierno central. Por lo tanto, lo que pase en Ceuta y en Melilla, que administrativamente, por razones obvias, son muy débiles, es fundamentalmente responsabilidad del gobierno central, que es el que tiene que operar ahí, y que además yo creo que está dando una imagen de cierta descoordinación. Yo a día de hoy no sé quién es del gobierno central el que está al mando. Podría ser el flamante vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, pero parece que no se ha optado por esta opción. Incluso estamos viendo cómo, lo acabamos de ver, la ministra de Migraciones dice una cosa, parece no tener muy claro lo que luego se confirma, habéis confirmado por parte del Ministerio de Infancia. En fin, hay un cierto caos en la gestión de la crisis. De entrada, lo que estamos viendo es que el Ministerio de Infancia nos confirma que se está poniendo en marcha un plan integral de acogida a menores. Se están estudiando individualizadamente los casos de cada uno de esos niños menores para trasladarlos a la península sin trasladar la titularidad a las comunidades autónomas, la tutela de esos niños a las comunidades autónomas. Disculpen, Roger,
medidas se están tomando. El presidente estuvo reunido con 7 ministros el otro día. Cada ministro, evidentemente, está dentro de su área gestionando lo que le parece que hay que gestionar. Cuando a un gobierno se le pide respuestas, es esta, respuesta inmediata. El problema es que tenemos un Partido Popular que no solo miente sistemáticamente, sino que vive en la distopia. Es decir, esta gente del Partido Popular aprobó una ley de extranjería, el señor Aznar, y esta ley dice que hay que respetar la ley del menor. La ley del menor está avalada por la Fiscalía. Es decir, cuando el señor Feijóo, una persona que puede llegar a ser presidente de este país, nos dice lo que dice, es muy preocupante. En este país tú no puedes abrir una puerta y echar a los menores. Esta gente tiene unos derechos humanos, tiene un derecho de asilo, y el gobierno lo que está haciendo es el protocolo que marca, que es hacer un expediente individual, mirar si tiene arraigo familiar, intentar devolverlo, y el que no, hacer un reparto equitativo. Por cierto, una ley de reparto nacional, la cual el Partido Popular ha puesto recursos tanto al Constitucional y también al Supremo para impedir este reparto equitativo. Por tanto, el Partido Popular nos tiene que explicar mucho por qué se deja marcar su política comunicativa en este sentido por la extrema derecha. Es muy claro, es clarísimo. Y en todo esto ha entrado también Europa. La Comisión Europea aparece en plena crisis con los migrantes en Ceuta para presionar a España con la devolución a Marruecos. Incluso los menores. La posición es contraria a la propia legislación comunitaria. Lo ha dicho el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Marcus Lamert. Vamos con Sara Baus. Bruselas avala que los migrantes que estén de forma irregular en la ciudad autónoma de Ceuta sean devueltos a Marruecos. Lo dijo ayer el portavoz de la Comisión Europea para Interior, Marcus Lamert, que recordó que la normativa europea contempla estos retornos. Eso sí, en el caso de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta, no se puede hacer de forma automática. Hay que estudiar caso a caso, menor por menor, y garantizar que su bienestar y que sus derechos estén siempre por encima de esas devoluciones. Alrededor de 1 millar de menores estarían todavía fuera del sistema de protección español. Bruselas dice que el retorno está garantizado por el derecho, que está contemplado por el derecho europeo, pero en España la ley de extranjería dice que hay que cumplir un procedimiento y las garantías específicas para velar siempre y por encima de todo por el derecho y la seguridad de los menores no acompañados. We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned. I mean, the return, this is regulated when it comes to EU law under the Return Directive. Soon this will be the EU Return Regulation. And there are indeed provisions for the return of illegally staying migrants, including for unaccompanied minors. So this is also covered by EU law. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Se puede devolver así a los niños migrantes, así a la torera, como está diciendo este portavoz europeo? Pues no dejo de salir de mi asombro que, siendo el representante o el portavoz del comisario de Interior que lleva los asuntos migratorios, diga estas cosas, porque tanto la directiva, que todavía está en vigor, porque todavía no se ha aprobado el reglamento de retorno, como el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, viene a establecer la obligación jurídica de todos los Estados de hacer un análisis individualizado de cada una de las situaciones de los diferentes tipos de migrantes que hay en Ceuta. Por lo tanto, y no se puede devolver a todos, ese retorno hay que negociarlo también con Marruecos, porque sería el país al donde se produciría la readmisión, y adicionalmente con los menores hay que analizar si hay una familia de destino, si hay unas autoridades de tutela en Marruecos lo suficientemente preparadas para proteger el interés superior del menor, y si no, pues nos tenemos que quedar. Y esa es una situación. El problema es que hay tanto ruido político que están distorsionando y metiendo una presión innecesaria en un problema que es nacional. Y que no solamente nacional, es europeo. Porque también habría que señalar, que es muy importante que la audiencia lo sepa, que el 40% de las decisiones de retorno en los 27 Estados miembros es lo único que son capaces de ejecutar. Es decir, queda un 60% que no son capaces de expulsarlos o de retornarlos, como lo queramos denominar. Por lo tanto, le están pidiendo a España hacer algo que ni siquiera el resto de Estados cumple. Por lo tanto, estoy muy sorprendido con estas declaraciones. Para entenderlo bien, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un adulto y un menor de edad a la hora de aplicar tanto el derecho europeo como el derecho español? Le pregunto en este caso por el derecho europeo porque es a lo que se refiere este portavoz. Bueno, es importante señalar también que el derecho español, en el fondo, lo que hace es implementar la normativa europea. Es decir, todos los reglamentos que están en vigor desde el 12 de junio del 2026 son directamente aplicables. Es decir, que lo que diga la ley española de extranjería, pues si no ha sido adaptada o no se interpreta a la luz de esos reglamentos, pues nos debe dar exactamente igual, porque lo que se aplica directamente y prevalece y prima son los reglamentos de la Unión Europea. Y estos reglamentos establecen unas obligaciones jurídicas para los Estados. Uno, si son nacionales marroquíes, podrán llevar a cabo la readmisión por parte de Marruecos porque son sus nacionales. Pero si alguno de ellos pide solicitud de asilo a pesar de ser país tercer seguro, pues tendrán que analizar cuáles son los motivos específicos de ese ciudadano marroquí para hacer
la solicitud de asilo, y solo cuando es rechazada, pues será cuando será devuelto el ciudadano marroquí a Marruecos. En el caso de nacionales de terceros estados que hayan entrado desde Marruecos y hayan solicitado asilo, hay que hacer un registro biométrico de huellas dactilares, ver el tema de salud, ver también si pueden ser una amenaza para el Estado y sobre todo registrarlos en el sistema Eurodac, que es una base de datos común europea. Y una vez que están todos esos datos recogidos y que no se hace de la noche a la mañana, ya se decide si no se le concede la solicitud de asilo, ya sería un inmigrante irregular y por lo tanto, en aplicación del acuerdo con Marruecos del 92, Marruecos a priori debería aceptar a ese nacional de tercer estado que ha entrado en Ceuta desde Marruecos. Y luego tenemos los menores. Los menores, en todos los marcos legales internacionales, europeos y españoles, se dice que hay que garantizar el interés superior del menor. Y por lo tanto, hay que analizar si la familia quiere, porque recordemos que muchas veces son las propias familias quienes envían a estos menores para tratar de obtener divisas con el trabajo que puedan realizar una vez que estén en Europa, en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea. Y si no los quieren, pues habría que analizar con el gobierno marroquí si tienen entidades de acogida o de tutela de estos menores. Y si no lo tienen, pues nos los tenemos que quedar. Probablemente el gobierno, que ya hizo un plan y dotó de 500 millones en junio de este año de integración y ciudadanía, pues podrá utilizar los recursos para que sean acogidos en familias, en ONGs, porque claro, lo que el gobierno me imagino que no quiere es volver otra vez a la batalla que ya tuvimos entre comunidades autónomas sobre la acogida de los menores no acompañados. Entonces, para evitar la presión política, pues me imagino que habrá optado por este modelo, digamos, más flexible de acogidas y de entidades que quieran acoger a estos menores, especialmente las niñas, porque recordemos que este plan de niñas, las mujeres tienen una determinada situación en Marruecos y son las que probablemente en su interior superior pues podrían ser acogidas en la península. Sí, profesor, precisamente sobre ese plan integral de acogida de los menores del que estamos hablando, el Ministerio de Infancia habla de trasladar a 500 niños, la inmensa mayoría niñas, a la península. ¿Se podrían trasladar a esos menores de edad a la península mientras se resuelve su situación, mientras se les hacen esas entrevistas individuales, o esto incumpliría la ley comunitaria? No incumple la ley comunitaria, porque en el fondo se trata de gestionar estas situaciones individuales y por lo tanto requiere tiempo, porque hay que emitir un informe individualizado de cada uno de ellos para determinar su situación de vulnerabilidad y por lo tanto ver cuál es el sistema, si hay familias, si una entidad de acogida, etcétera, etcétera. Entonces no se está incumpliendo el derecho de la Unión Europea, por lo menos de momento. Entonces lo que debería hacer la Unión Europea, teniendo en cuenta que afecta al espacio común europeo, aunque Ceuta y Melilla no están en Schengen, es llevar a cabo un procedimiento de asistencia y de ayuda y colaboración, porque evidentemente con los medios que hay en Ceuta, más los que han sido desplazados desde la península, es imposible hacer un estudio individualizado en un tiempo récord para tratar de evitar la presión que ejercen en la ciudad de Ceuta, que obviamente ni tiene la capacidad ni la logística para atender a tantas personas. Pero la propia Unión Europea podría dar ejemplo y en lugar de hacer estos comentarios fuera incluso del marco legal comunitario y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues debería llevar a cabo todo un sistema de asistencia y de ayuda. Y no solamente con los fondos europeos de migración y asilo, que ya parece ser que van a desembolsar una cantidad de dinero, sino especialmente con personal cualificado que ayude a la gestión individualizada de todas estas múltiples situaciones que encontramos en Ceuta. Emiliano García Coso, profesor en Derecho Internacional, muchas gracias por las aclaraciones. Muchas gracias, buenos días. Enseguida vamos a volver a la última hora de Ceuta, también con las derivadas políticas, pero les decíamos al inicio de este programa que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en la provincia de Granada, con los temblores registrados en las últimas horas. Hace no mucho, hace unos minutos, se acaba de registrar otra réplica de magnitud 2,9. Decimos que de momento son 3 las personas heridas leves, pero como decimos, la tierra sigue temblando allí en la provincia de Granada. Así que vamos a hablar ahora sí con Marifran Carazo, alcaldesa de Granada. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Lo primero, alcaldesa, ¿nos puede actualizar el estado de los heridos? ¿Sigue habiendo únicamente 3 heridos leves? Bueno, en el día de ayer llegamos a 13 heridos. 3 de ellos pues, son de Granada capital. Y en efecto, pues todos son con lesiones de traumatismos. Por eso lo que insistimos enormemente pues, es en tomar las medidas de autoprotección como prioritarias. Y todo ha sido pues, por salir de forma precipitada de la calle cuando ocurrió ayer el primer terremoto. Sí, alcaldesa, tenemos registros de que está habiendo ahora réplicas, ¿no? Creo que son más pequeñitas, no tienen la magnitud de los terremotos, por ejemplo, de ayer, pero no sé si se están percibiendo, si ustedes lo perciben, que se está moviendo la tierra. Acabamos de vivir uno de 2,8, más pequeñito del día de hoy, casi de la mitad,
y a lo largo de la noche también se han producido hasta otros 9 movimientos. ¿En qué estado ha quedado el municipio, alcaldesa? Porque estamos viendo imágenes que recibimos desde Granada con muchos destrozos. No sé si hay muchos edificios con daños estructurales o es algo más estético, que se ve desde fuera pero que no va a generar un problema en la estructura de los edificios. Pues afortunadamente desde el primer movimiento fuerte de la madrugada del día 15, en las evaluaciones que hemos realizado por el servicio de bomberos y también con nuestros servicios municipales de urbanismo y los voluntarios que nos están ayudando del Colegio de Aparejadores y Arquitectos, no hemos detectado ninguna dificultad en la estructura de los edificios. Luego, Granada ha resistido, nuestros edificios han resistido porque nuestro Código Técnico de Edificación es más robusto que en otras ciudades de España. Pero si bien, bueno, pues como llueve sobre mojado, del día 15 aquí, pues sí que se han reproducido pues las caídas de cornisas, de parte de fachadas, que es lo que nos preocupa. De ahí que ayer tuvimos que acordonar hasta 9 calles, que hoy se están abriendo ya al público una vez que se ha garantizado pues las medidas de seguridad. Hoy continuamos realizando evaluaciones desde las 8 de la mañana y atendiendo y ofreciendo información a los ciudadanos que están angustiados con todas las repeticiones, al ver que las grietas de sus viviendas, pues algunas están aumentando también de superficie, con una oficina de atención que hemos incrementado también su servicio, hemos ampliado el horario a la tarde. Luego toca informar, seguir evaluando, estar muy cerca del ciudadano y seguir trasladando las medidas de autoprotección. Es fundamental consultar la información por las redes oficiales y también conocer bien las medidas de autoprotección. Le quería preguntar por la Alhambra. En las últimas horas vimos que tenía pequeños daños. No sé si ha vuelto a reabrir con normalidad, si los daños son de mucha magnitud o es algo pequeño. Bueno, pues la Alhambra resistió el gran movimiento de la noche del 15. Después de esa exploración y evaluación pudo abrir la visita al público con normalidad y en esta ocasión, abierto en esta mañana, se cerró al mediodía del día de ayer, después de evaluar todas sus salas, los palacios, la alcazaba, pero hemos pretendido y preferido en este caso hacer una visita un poquito más reducida en su recorrido para poder evacuar, en su caso, por el número tan elevado de visitantes que tiene el principal monumento. Lo que hemos detectado, en efecto, pues han sido pequeños daños más ornamentales, de detalles en las yeserías, que no ponen en riesgo la visita pública, de ahí su apertura al monumento, pero que lo que tenemos también es que repararlo. Después de la evaluación va a llegar la reparación, porque también en los edificios municipales que estamos haciendo revisiones, pues vamos a tener que hacer muchas reparaciones a lo largo de las próximas semanas. Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, gracias por atendernos. Pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde Granada. Pues esa es la última hora desde Granada. Seguiremos muy atentos a cualquier novedad. Como decimos, están produciendo pequeñas réplicas, de momento no de mucha magnitud, pero por supuesto el miedo y la incertidumbre continúan en esa población andaluza. Estábamos hablando hasta ahora de Ceuta, de la crisis migratoria en Ceuta. Vamos a ir ahora con la derivada política. El Partido Popular, hablábamos antes de que Europa ha salido a decir que todos los migrantes que han entrado en Ceuta tienen que regresar. Bueno, pues el Partido Popular se agarra a esa posición de Bruselas sobre la devolución de migrantes e incrementa la presión contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. El primero ha sido el presidente de Ceuta, Juan Jesús Rivas. Aquí hay que actuar de manera inmediata, hay que actuar con energía, hay que actuar con decisión, sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonados. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dicen desde Moncloa. Arantxa de Fez, ¿cuál es la posición del Gobierno ante la falta de acuerdo? Aquí abogan por la lealtad institucional, por rebajar la tensión con el gobierno ceutí. Dicen que hay un contacto directo y continuo con Juan José Vivas, pero sí que hay preocupación por esa deriva que está tomando el Partido Popular en esta crisis migratoria, siguiendo esa estela, dicen, de Vox, donde gobierna en algunas comunidades autónomas, y esperan que esa visita de esta tarde de Alberto Núñez Feijóo sea como líder del partido de la oposición, para sumar, para buscar soluciones, para abogar por esa coordinación y no para caldear el ambiente.
Nuestro gobierno nos tenga abandonados es inadmisible. Esas son palabras de Juan Jesús Vivas, que le responden. Más me preocupa cuál es la posición en este caso de los diferentes líderes del Partido Popular. A mí me preocupa, bueno, pues que sigan la estela de lo que está pasando en otras comunidades autónomas, fruto de pactos del Partido Popular con Vox. Están recortando estas ayudas a entidades que colaboran con la población migrante. Bueno, precisamente la ministra Sáiz ha hablado de unas directivas dentro del Partido Popular para torpedear de alguna manera la colaboración institucional y le contestan desde el Partido Popular Cuca Gamarra. No, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican bueno, eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones. Nos señalan también como si hubiera consignas desde Génova. Solo hay una. La primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta. No hay otra. Y en eso nos vamos a volcar y en eso vamos a trabajar. Le duela a quien le duela. Y en este contexto, Alberto Núñez Feijóo viaja hoy a Ceuta por segunda vez desde que se produjo esta entrada masiva, la del 30 y 31 de julio. El líder del Partido Popular se va a reunir con Juan Jesús Vivas. Pablo Collantes. Lealtad institucional piden desde Moncloa, pero lo cierto es que desde esa primera visita que hacía Feijóo el 1 de agosto ya hablaba de una operación de ocupación premeditada y culpaba al gobierno de no haberla sabido parar a tiempo. Y desde entonces, aquí en Génova lo que han hecho es endurecer, acentuar esa confrontación contra el gobierno y se mantienen en esa medida, en esa postura. Se sienten ahora incluso respaldados por las palabras que llegan desde Bruselas y dicen que todos los migrantes tienen que volver a Marruecos, sean o no menores. Esta es la postura que siguen defendiendo y la que llevará Feijóo previsiblemente esta tarde a esa visita a Ceuta. Por un lado dicen se interesará por la situación de los ceutíes ante esta crisis migratoria y por otra repetirá ese mensaje. Todos los migrantes que han llegado a nuestro país de forma irregular tienen que irse fuera. La solución que ha planteado el gobierno ahora es instalar campamentos temporales para alojarlos. Creó el problema por no actuar a tiempo y ahora en vez de resolverlo lo va a perpetuar a base de carpas y parches temporales. El gobierno de la improvisación, chapuza y gobierno que lo último que prioriza es el bienestar de los españoles. Lo decía Pablo Collantes, desde Génova llevan desde el inicio de esta crisis instalados en un tono duro, exigiendo incumplir la ley y devolver a todos los migrantes. Pero a quien sí hemos visto una clara evolución en los últimos días es al presidente ceutí, también del Partido Popular. Del tono institucional de Juan Jesús Vivas de los primeros días ha pasado a ataques mucho más duros con la actuación del gobierno. Vean. Tenemos una relación de absoluta colaboración y con el Ministerio de Juventud e Infancia. Falta de respuesta, insisto, por parte del Gobierno de la Nación, que por parte del Ministerio de Defensa no se van a escatimar en medios. Que se ponga el mismo empeño en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede. Y si no se está haciendo es porque no quieren. Tenemos la obligación, al margen de siglas políticas, desde la unidad de exigirle a quien puede y debe, que es el Gobierno de la Nación, que actúe. Pero vamos a recurrir a otras instancias del Estado. Tenemos la obligación de hacerlo. Bueno, Roger, desde el Gobierno hablan de consignas dentro del Partido Popular a Vivas. El Partido Popular lo niega, pero es verdad que vemos un claro cambio de tono de Juan Jesús Vivas en los últimos días. Hay una total politización de la emergencia. Es decir, el señor Vivas, si algo era el ejemplo de la concordia, de la coordinación en los últimos 20 años, en gobiernos de derechas y de izquierdas. Y ahora, precisamente, cuando todo vale contra este gobierno, aumentan el tono. Es decir, me extraña, a mí me sorprende mucho el Partido Popular, un partido que quiero recordar que el gobierno de Aznar aprobó hasta 3 regularizaciones, que aprobó también la ILP en 2021, que ha permitido aprobar la actual. ¿Y qué le pasa al Partido Popular? Pues que la política comunitaria del Partido Popular está totalmente vencida por la extrema derecha. Por esto actúa como actúa y por eso en este país no conocemos lo que había sido el primer partido conservador en el gobierno o en la oposición. Y es muy preocupante la deriva capa la extrema derecha del Partido Popular. El presidente Vivas tiene 73 años, lleva un cuarto de siglo, el primer cuarto de siglo del siglo XXI gobernando Ceuta. Yo tiendo a ver difícil que a estas alturas de su película personal, si me permitís la expresión, no es un tema personal. Quería terminar la argumentación, que veo difícil que con 73 años, tantos trienios y habiendo culminado ya su carrera política con creces, el señor Vivas sea, en fin, el típico que quiera hacer méritos con Génova para prosperar. Puede ser, todo en la vida puede ser, pero
en fin, No, igual no hay consigna, pero me desde luego hay cambio de tono, me ¿no? casa No sé un poco si lo mal. veis. Hay cambio de tono sí, pero tampoco el cambio de tono es una contradicción abierta. Es compatible, creo yo, en los primeros días de la crisis, decir, abogar por la colaboración institucional, decir en alguno de los sonidos que hemos escuchado, entiendo que estaba diciendo lo que el gobierno le decía que iba a hacer, y cuando pasan los días y él considera que hay una inacción y que no hay una respuesta adecuada, en fin, pero apremiar un poco el tono hacia el gobierno, lo veo perfectamente compatible. Lo cierto es que ni esta crisis se ha solucionado en 2 días, como llegó a decir un ministro, ni la normalidad ha vuelto a Ceuta, porque Ceuta está en una situación muy difícil, lo están quienes han llegado en situaciones penosas buscando una vida mejor, y también la ciudadanía de Ceuta, que ve cómo su ciudad se colapsa a todos los niveles, y la situación está lejos de llegar, y además, según pasan los días, esa situación de crisis se agrava. Landaburu. Bueno, con lo que es incompatible es decir esto y a la vez poner palos en las ruedas o directamente boicotear la acción del gobierno, porque hemos conocido hasta 4 o 5 sitios que se les han solicitado para poder poner atención inmediata, que era lo más importante en estos momentos, y han dicho no. Entonces, no solamente ha habido un cambio de posición pública, es evidente, pero no solo de esta crisis, sino de todas las demás, que ha pasado directamente a la confrontación, a la política del trazo grueso, a los adjetivos rimbombantes, sino que luego con hechos ha obstaculizado que de verdad se pueda llevar la gestión. Y además ha omitido la suya propia. A ver si vamos a tener que recordar todo el tiempo que esos menores son su responsabilidad, porque no hay que elegir entre eficacia y vulneración de los derechos humanos, hay que respetarlos fundamentalmente. Y ese gobierno no lo ha hecho. Un titular, Javi, un titular rico. ¿Con qué medios? Son su responsabilidad. ¿Con qué medios? No con los tiene suyos, medios. él sabrá, él hace sus presupuestos. Es una ciudad que está absolutamente colapsada. Hay 80.000 ceutíes que llevan 2 semanas viendo cómo no pueden vivir con normalidad y cómo las dimensiones de la entrada de migrantes han desbordado por completo todos los recursos de la ciudad. ¿Con qué que renuncien a su gestión o que exijan el cumplimiento de la ley por las demás comunidades autónomas del Partido Popular, que se niegan a hacerlo. Tenga viva 73 años o 18, nosotros lo que tenemos que analizar son los hechos. Y los hechos son que él, como decía Landaburu, no ha colaborado institucionalmente en el tema de los lugares de acogida, pero sobre todo, para mí más importante, porque enlaza con la postura del PP, que está mintiendo sobre la acogida de menores. Él sabe que está mintiendo, es vergonzoso, inaudito e inadmisible por utilizar sus palabras. El PP gobernó del 11 al 18. La postura que dice el PP es el interés superior del menor es volver a Marruecos. ¿Sabes cuántos devolvió a Marruecos? 0. Bueno, vamos ya con Isabel Díaz Ayuso y con aquello a lo que está dedicando su verano. Vean. Estamos en el Mirador, en Pelayos de la Presa, en una de las zonas más afectadas por los incendios. Bueno, pues se nos ha cortado el vídeo, pero lo que hace... Ahí seguimos. Hay 4 especialmente dañados y todo el entorno del pantano de San Juan se ha visto afectado. Pero hay grandes restaurantes, establecimientos, lugares riquísimos donde comer, como en este, que está regentado por Rosa y por Jesús, un matrimonio que sobre todo se ha especializado en pues este es un vídeo que ha publicado la Comunidad de Madrid en las últimas horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid está promocionando los negocios afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid. Hasta ahí normal, si la presidenta también diera explicaciones sobre el gran tema de que está pendiente ahora mismo toda España, que es saber dónde está el expediente, dónde están los datos y la justificación pública de esa compra de un ático de lujo de 6,3 millones de euros. Y a todo esto ha entrado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya saben que no elude una sola polémica, ha entrado al choque directamente con Isabel Díaz Ayuso y se ha referido así a este movimiento de la Comunidad de Madrid. Estamos todavía, a día de hoy, esperando una explicación por parte del Gobierno de Madrid que sea mínimamente razonable. Lo primero que tendría que haberlo hecho es no a escondidas. Yo creo que esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se ha tratado de utilizar los recursos públicos de una manera pues bastante despótica. A mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial. Me parece más propia de repúblicas bananeras que de una democracia en la que las cosas se deben hacer con transparencia, no a escondidas y no utilizando casi 7 millones de euros del erario público para una vivienda que, sinceramente, creo que también excede la categoría que tiene que tener una vivienda oficial de una persona. Bueno, pues no se ha cortado nada el ministro de Transportes en valorar esa operación en la Comunidad de Madrid. ¿Sabemos cómo ha sentado esto en la Puerta del Sol, Pablo Collantes? De vuelta Ayuso, en la Comunidad de Madrid hacen oídos sordos a estas críticas de Óscar Puente. Consideran que se excede de sus funciones de ministro y que se ha convertido ya en el perro de presa de Pedro Sánchez. Aseguran que no tienen nada que esconder, que por eso han dado la información y las explicaciones, dicen, necesarias sobre la compra de ese ático, que por otra parte ya está a la venta. Dicen se han ido informando en tiempo y forma de todo esto y aseguran que quien realmente pone en juego la democracia en este país no es Isabel Díaz Ayuso, sino el Gobierno central.
Hugo Martínez Abarca, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, diputado, habla el ministro de una forma de proceder dictatorial y de un movimiento propio de repúblicas bananeras. ¿Comparte usted esta calificación? Sí, desde el primer momento es que no hay que olvidar que la compra se hace el 14 de abril de este mismo año y a día de hoy no hay publicado ni un solo papel sobre la compra de látigos. Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tuviera nada que esconder, pues lo habría publicado y habría presumido de la operación desde el primer momento. Y a día de hoy, cuando ya hemos registrado decenas de peticiones de información como diputados, como ciudadanos a través del portal de Transparencia de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid, a día de hoy no nos han comunicado absolutamente ni un papel, que en teoría ellos lo tienen. El expediente de la compra está oculto. Es todo, más que de una dictadura, yo creo que es como de una emperatriz que se cree que le tenemos que poner un palacete y que tenemos que decorarle la Puerta del Sol a la altura de su nivel aristocrático y además eso, pues con el oscurantismo impropio de una democracia del siglo XXI. Está siendo una vergüenza, pero porque ellos mismos saben que no hay forma de defenderlo. Si escuchamos pues Almeida o algún diputado del Partido Popular, lo que dicen es que no es para tanto, que si esto es todo lo que hay contra Ayuso, pues que no es mucho, pero nadie se atreve a salir a defender una operación que es francamente indefendible y por eso no aportan ningún dato. Rico, ¿tú crees que vamos a seguir viendo cómo el Partido Popular sigue derivando toda la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿el PP en Génova no va a salir en ningún momento en defensa de forma clara de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo no me atrevo a hacer pronósticos porque el riesgo de confundirte es alto. Lo que está claro es que Génova lleva 3 semanas dejando que Isabel Díaz Ayuso se cueza en su propia salsa, cosa que desde el punto de vista de Feijóo tiene su lógica. La operación luego es completamente indefendible. La Comunidad de Madrid no ha dicho ni una verdad, es un cúmulo de mentiras, sigue sin explicar las verdaderas razones, las claves, quién ordenó la compra. Ayuso dice que no iba a vivir allí ella, ¿quién iba a vivir allí? La compra se hizo sabiéndolo Díaz Ayuso. Si no lo sabía, tendrá que destituir a quien haya cometido tamaño atropello que la ha metido en tal lío político. O sea, el cúmulo de mentiras es tan grande que tiene una difícil salida y sobre todo la clave. Si no consiguen controlar la investigación judicial, que imagino que es en lo que están trabajando, visto los antecedentes en la Comunidad de Madrid, ahí sí que ya terminó la huida, porque con que el juez, la jueza en este caso creo que es, pida la documentación que exista en Planifica Madrid y en el gobierno madrileño sobre esta operación, sabremos todos los datos que llevan meses ocultando, ¿no? Hoy decíamos que Núñez Feijóo vuelve a visitar Ceuta, pero ya ayer tuvo agenda el líder del PP y no dijo ni una palabra del ático de Ayuso. Collantes, no vemos la contundencia defendiendo a la baronesa por parte de Génova que sí hemos visto en otras ocasiones, ¿no? No es que no lo dijera ayer, es que Feijóo todavía no se ha pronunciado por la compra de ese ático, por esa polémica que envuelve a la presidenta, y sí que lo han hecho sus portavoces desde aquí, desde Génova, pero lo que hacen es coger la pelota y devolverla al tejado de la presidenta madrileña. No vemos, lo contábamos ayer, ni un tono firme ni tan férreo defendiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid como sí hemos visto otras veces. Yo recuerdo a un Partido Popular en Génova que defendía, en el caso de la pareja de González Amador, a su jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez. Recordarás, decían eso de que mentir no es ilegal, y sin embargo aquí no vemos una defensa de este tipo. En el Partido Popular quieren que pase cuanto antes esta tormenta, pero no sabemos si esto podría debilitar el propio liderazgo de Feijóo. Si entre Ayuso y Feijóo la relación sigue estando bien, le preguntábamos el lunes a la presidenta madrileña y ella tampoco respondía, guardaba silencio. El ático y la reforma en la Puerta del Sol siguen dando que hablar. Creo que esto no da para mucho más. Pero si hay un silencio que retumba por encima del resto, y ahora me toca a mí, es el suyo. La Dirección Nacional del Partido Popular evita entrar a justificar a la presidenta sin mojarse demasiado en el asunto, pero echemos la vista atrás. Una de las últimas veces que Feijóo se metió en un jardín del que le fue difícil salir fue con el número de bajas. Esto es un cáncer que no podemos pagar. Hablando de cáncer inasumible, con voces críticas dentro y fuera de su órbita, Isabel Díaz Ayuso tardó poco en salir a su rescate. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. La relación entre ambos entonces iba viento en popa. Amor para dos, amor en buena compañía. Pero una vez desatada la crisis por la compra del ático, en Feijóo se ha hecho el silencio. El silencio nunca es respuesta. En sus múltiples intervenciones, ni mu. En el PP pasaron unos días callados hasta que Miguel Tellado hablaba, localizando primero el problema. Me preguntaba usted, además, por la cuestión de Madrid. Para luego ponerse de perfil. Me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad. Cargando el peso en ella.
a esas explicaciones me remito, ¿no? Postura que paradójicamente se parece y mucho a la que tomó Pedro Sánchez con este tema. La última de las cuestiones, quien tendrá que responderla es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siendo esta la única vez, por cierto, que se ha pronunciado sobre el ático. El Partido Popular desde entonces sigue la senda marcada por su secretario general. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado las explicaciones oportunas. Si alguien considera que esas explicaciones no son suficientes, lo que tiene que hacer es acudir a los mecanismos legales. Evitando defender abiertamente a la presidenta. Yo no tengo nada más que añadir a las palabras de la presidenta Ayuso. Salvo por lo bien que habla. Creo que a ella se le entiende perfectamente cuando habla. Tratando de dar por zanjada cuanto antes la polémica, lo hacía esta semana Cuca Gamarra. Que no hay nada nuevo que decir, es decir, ya ha dado todas las explicaciones. Pero por mucho que insistan, es incluso dentro de sus propias filas donde continúan las dudas, como las de Cayetana. Todavía no he entendido lo del ático de Ayuso. Y hay quien habla además de fuego amigo. Guerra sucia en el PP tras los áticos de Ayuso, fabricación de pruebas falsas e investigaciones patrimoniales. Ayuso todavía sin vacaciones, centrada en la recuperación tras los incendios. ¿Está Génova marcando distancias con ella? ¿Cómo puede afectar todo esto al liderazgo de Feijóo? ¿Se está rompiendo realmente el amor? Rompiendo el amor entre Feijóo y Ayuso, está marcando distancias Génova con Ayuso. Bueno, en el Partido Popular hay una sensación de que la maniobra comunicativa para explicar lo que ha ocurrido con el piso de la presidenta de la compra de la Comunidad de Madrid, bueno, pues les ha colocado en una situación difícil porque ha dado munición a la izquierda política y mediática para atacarla. Pero no vamos a presenciar en los próximos días una desautorización. Por supuesto, va a seguir habiendo un apoyo firme a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no hablaría de que se esté rompiendo el amor. Hay, evidentemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene que dar las explicaciones pertinentes sobre qué es lo que ha ocurrido, pero no va a haber en absoluto una desautorización. Yolanda Burtú, ¿es un apoyo firme? Apoyo firme, por favor. Ni firme ni apoyo. Lo que están es, obviamente, eludiéndolo. ¿Y por qué? Porque lo que ella misma no puede explicar, ¿cómo lo va a explicar Feijóo? Si ella no ha dado una explicación, todos han sido cuestiones contradictorias, ilusiones, y en fin, pasaba por ahí. Es imposible que nadie lo dé. Entonces, asumir su defensa es asumir el problema político, que es lo que no quieren en Génova de ninguna manera. Y luego no conviene olvidar que Ayuso ha sido profundamente desleal con todo el mundo en ese partido. O sea, se cargó al anterior secretario general porque denunció el hecho cierto de una posible corrupción en su hermano, que se había forrado. Cada uno que se mueve allí ha recibido hostias, ha contraprogramado a la ejecución. ¿Perdón? Cuidado. Sí, ha recibido muchas críticas. Muchas críticas muy profundas. Es decir, obviamente no es el personaje favorito de nadie. Ha jugado a lo suyo, ha jugado a ser más extrema derecha, por cierto, marcándoles el camino, que nadie cuando todavía pretendían ser un partido liberal y democrático, iba a decir yo, un partido liberal y moderado. Es decir, tampoco se la van a jugar por ella. Ayuso es un personaje que se ha quemado a lo bonzo, porque se ha visualizado de una manera muy clara lo que muchas y muchos ya sabíamos en Madrid, pero es que se ha visto, es la emperatriz de lavapiés, a costa del dinero público, oiga, ya. Bueno, pues... Bueno, pues decíamos que a la polémica del ático entró el ministro de Transportes, pero es que también ha hablado de más cosas Óscar Puente en las últimas horas, sobre uno de los servicios más básicos de nuestro país, sobre los trenes. También se ha pronunciado su responsable en el Gobierno. El ministro de Transportes, Puente, lanza un dardo a Madrid y a Andalucía y les dice ante las críticas por los cercanías que si quieren ellos asumir la gestión, él no va a tener ningún problema, pero claro, que no los quieren, dice. Se quejan pero no lo quieren. No, yo hace tiempo que se lo dije tanto a la señora Ayuso como al señor Moreno Bonilla, que si querían el servicio de cercanías, nosotros estamos dispuestos a valorarlo. No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son servicios de proximidad, ¿no? Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las cercanías de este país, tratando de mejorarlas. Pues esto dice Puente después de haber recibido críticas como estas por parte de Isabel Díaz Ayuso. Que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías. ¿Sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir tiene más peligro que Óscar Puente con el Twitter. 4 de cada 10 o se han quedado directamente averiados y no han salido o han llegado con retraso. Pero está en su mejor momento. Vamos, que van a poner piscolabis en mitad del camino para todos los trenes que se quedan tirados. Eso pasa porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones. Había planes destinados para la comunidad que se quedaron en un cajón por motivos políticos. Martínez Abarca, diputado, ¿debería la Comunidad de Madrid asumir la gestión de los cercanías?
Bueno, la Comunidad de Madrid, cuando tiene competencias sobre un tema, lo último que hace es gestionarlo bien. Este verano hemos visto dos cosas. Primero, cómo estaba Metro de Madrid, que si íbamos a trabajar usando el metro no podíamos ni respirar, porque no han puesto el aire acondicionado que estaban poniendo en las obras de la Puerta del Sol para que Ayuso tuviera fresquito. Bueno, pues en el Metro de Madrid, como en los colegios o los institutos madrileños, han decidido que los madrileños nos asfixiáramos en el Metro de Madrid. Esa, digamos, no es la gestión que queremos para cercanías. Cercanías es un bien esencial para la movilidad madrileña, para la descentralización de Madrid, para que la gente pueda ir a su trabajo a punto y en transporte público, pero desde luego no es la Comunidad de Madrid la que mejor puede hacer esa gestión, porque da igual, porque la Comunidad de Madrid está a otras cosas. Y de hecho, hemos visto la otra, que han sido los incendios. En cuanto hubo los incendios terribles en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, lo primero que hizo la Comunidad de Madrid es pedir que lo gestionara el Estado, porque no se siente capaz de hacer una misma gestión compleja. En Cercanías de Madrid hay un grave problema, los que somos usuarios lo vivimos cotidianamente, y es lastrado de años de desinversión en Cercanías, que tiene un problema muy serio, y es que las inversiones de hoy se notarán dentro de 10 años, como hoy estamos notando las desinversiones de los gobiernos del Partido Popular de Rajoy. Y eso lo estamos pagando ahora, y yo creo que la solución no es, desde luego, que la gestión Ayuso, que la competencia fuera autonómica podría ser una solución con otro gobierno autonómico que esperemos que en 9 meses haya en la Comunidad de Madrid, pero desde luego no sería simplemente el traspaso a Ayuso, que lo que haría sería gestionarlo tan mal como está gestionando Metro. Y sí quiero decir una cosa sobre lo que estabais hablando del apoyo del Partido Popular a Isabel Díaz Ayuso. Es muy compatible, dada la trayectoria que hemos visto con Cifuentes y con lo que ha pasado históricamente en el Partido Popular de Madrid, es muy compatible que estén apoyándola públicamente con que mientras se estén filtrando escándalos, dosieres y información que tiene el Partido Popular de Madrid y el Partido Popular Nacional sobre Isabel Díaz Ayuso. La pueden estar dando la mayor de las ovaciones, como hicieron con Cifuentes, mientras se la están cargando en medios afines. O sea que igual lo que digan ante el micrófono no es lo más fiable sobre Isabel Díaz Ayuso. Hugo Martínez Abarca, diputado, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Roger, más allá del debate que hay dentro del Partido Popular madrileño, nos ha llamado la atención este ofrecimiento por parte del ministro de la gestión de los cercanías. Estaba recordando que, por ejemplo, en Cataluña Rodalies sí está, digamos, dividido, ¿no? Por un lado la gestión y por otro la gestión de las infraestructuras. Cataluña Rodalies es un desastre, es un auténtico desastre. Que la gente vaya a trabajar y no sepa cuándo llega al trabajo es muy preocupante. Es decir, Cataluña ha reclamado insistentemente ese traspaso. Parece que Madrid no, parece que Madrid, la señora Ayuso, critica que no funciona, pero al momento del traspaso dice que no quiere. La señora Ayuso, durante muchos años le ha funcionado mucho la política que todo era culpa del PSOE, de Pedro Sánchez. Pero ahora parece, o con esta intención, con esta táctica política, tapaba la mala gestión que ha hecho con las residencias durante la pandemia, con la privatización de la sanidad pública, con la manca de políticas antiincendio. Por tanto, si la señora Ayuso no se hubiera gastado 6 millones de euros en este piso, que de momento, como decía ayer público, no sabemos quién ha ordenado, quién ha ejecutado y para quién era, de momento no lo sabemos, son indicios que caldrá determinar. Con estos 6 millones se hubieran podido pagar 350 sueldos de bomberos para la prevención de incendios. Yo sí creo, como decía antes el diputado que nos acompañaba, que en el PP de Madrid sí que hay ganas de pasar cuentas. La señora Ayuso, en su ascenso en la política, ha dejado muchos cadáveres políticos. Estoy seguro que estos tienen ganas, en momentos de crisis, de pasar cuentas. Bueno, vamos a seguir desgranando las declaraciones del ministro de Transportes, porque también fue preguntado Óscar Puente por la investigación al expresidente Zapatero. Prefirió ser cauto, aunque para Puente, dice él, existe una gran sombra de nulidad sobre el caso y la investigación en torno al expresidente del Gobierno. Dice que le huele a chamusquina. Más información, Arantxa de Fez. Vamos a escuchar. No tenemos a Arantxa de Fez, a quien tenemos es... Vamos a escuchar primero a Óscar Puente y después hablamos con Chema Garrido. Un asunto sobre el que pesa una sombra de nulidad tan grande, justo además en una situación en la que hay un gobierno bastante incómodo para los Estados Unidos de América. A mí esto me hace sospechar. Las joyas ni lo otro, que todo viene y todo se deriva de lo mismo. Creo que si realmente hubiera una nulidad de raíz en todo eso, el señor Zapatero no es un presunto delincuente, sino una víctima de una operación que a mí desde luego, me huele a chamusquina. Ahora sí, Chema Garrido, director del Plural, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida, ¿cómo estás? ¿Qué opinas, Chema, de estas declaraciones del ministro de Transportes? Dice que le huele a chamusquina la investigación en torno al expresidente del Gobierno.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Óscar Puente, aunque sea ministro, tiene la plena libertad de poder comentar y criticar decisiones del Poder Judicial que él entienda que no son correctas. Es decir, la crítica en democracia es legítima, ya sea al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Por tanto, eso de punto de inicio. Y luego es verdad que Óscar Puente pone sobre la mesa algo que muchos juristas, también muchos juristas de reconocido prestigio, pero también muchos analistas y periodistas explicamos desde el inicio del procedimiento judicial, que es que su inicio puede parecer viciado y por tanto creo que hay que poner el foco sobre esto, porque para que una democracia sea plena, la justicia tiene que funcionar a pleno rendimiento y los procedimientos, sea independientemente a quien la afecte, desde luego tienen que ser iguales para todos. Vamos a escuchar también al ministro de Transportes, porque en esa misma entrevista, aunque dice que efectivamente le huele a chamusquina la investigación, ha reconocido que cree que Zapatero tiene que dar más explicaciones. Vean. No voy a entrar a valorar ni las joyas ni lo otro, que todo viene y todo se deriva de lo mismo. Obviamente él está en una situación en la que tiene que dar explicaciones públicas, pero insisto, para mí la raíz de todo este árbol es una raíz presuntamente contaminada y por tanto hasta que eso no se esclarezca yo no voy a pronunciarme. Mariano, vemos a Óscar Puente saliendo en defensa con muchísima precaución y prudencia del expresidente del Gobierno. Las vueltas que da la vida, porque Óscar Puente y José Luis Rodríguez Zapatero son de la misma federación, ambos son de Castilla y León, uno de León y otro de Valladolid, y en fin, digamos que nunca han sido los mejores amigos dentro del partido. Bueno, estas cosas pasan, por eso digo lo de las vueltas que da la vida. Por supuesto que el ministro Puente puede opinar lo que le parezca de una determinada actuación judicial, pero a mí me llama la atención de que ya no estamos en la defensa de la inocencia del presidente Zapatero. Estamos argumentando, diciendo que puede haber defectos de forma, que la causa puede estar viciada y que por lo tanto no llegará a ningún lado o que se le exonerará finalmente. Bueno, bien, es una parte del análisis que me parece muy relevante y muy interesante y desde luego creo que debemos defender siempre el garantismo más absoluto y más escrupuloso en todas las causas judiciales y la presunción de inocencia. Pero choca que ya nadie diga, no, el presidente Zapatero es inocente, que ni siquiera lo diga. Hasta ahora lo que se dijo es que se respetaba la presunción de inocencia. Sí, pero es que la argumentación ahora no es el presidente es inocente y... la argumentación es la causa tiene vicios de forma y puede ser invalidada, cosa que, por cierto, dicen muchas personas incursas en causas judiciales, incluso muchas veces siendo culpables. Rico. Yo la verdad creo que estás ahí cogiéndolo por los pelos. Yo no creo realmente que Óscar Puente no defienda la presunción de inocencia de Zapatero. Sería realmente sorprendente. Bueno, pues entonces no hay ningún cambio entre el discurso del PSOE. No he dicho eso, he dicho... No, pero perdón, es que no querías que te interrumpiesen, pero déjame... Pero entre el discurso... Como me has aplaudido, ¿me permites explicarme? Pero puedo primero, antes de explicarme, entre la presunción de inocencia que defendió el PSOE desde el minuto 1 hasta ahora, yo ahí no veo ningún cambio. Sinceramente. ¿Cuál es el cambio? Vamos a ver. Vamos a dejar que se aclare. Me he explicado fatal. Voy a intentarlo por segunda vez. Se ha explicado muy bien, yo creo. Voy a intentarlo por segunda vez. No solo el ministro Puente y otras personas, sorprende que nadie diga que Zapatero es inocente, que nadie esté defendiendo la inocencia de Zapatero, sino que se está diciendo que la causa puede tener vicios. Es que muchas causas caen. Lo cual que la causa puede estar invalidada. No hay ningún cambio. O dicho de otra manera, una postura, termino enseguida, una postura muy clara es decir, este señor es inocente y de lo que se le acusa no hay nada, es injusto. Y otro tipo de argumentación es decir... el derecho de defensa. No hay nada. Y otra argumentación es decir, esta causa está viciada y no va a llegar en una parte. No hay absolutamente ningún cambio en la postura del PSOE desde el minuto 1 hasta hoy. La postura se resume en 2 puntos. Respetar la presunción de inocencia de Zapatero y decir que tiene que dar todas las explicaciones oportunas. Ningún cambio. Sobre las declaraciones de Óscar Puente. Bueno, yo creo que hay que distinguir 2 planos. Una cosa obvia es el plano legal y otra el político. En el plano legal, lo que dice pues es defendible y hay juristas que lo defienden, efectivamente, que puede haber vicios de nulidad, por ejemplo, cómo entran los mensajes de los directivos de Plus Ultra en el procedimiento, cómo los envía a Estados Unidos, si ahí se respetaron garantías. Bueno, yo creo que hay una evidente violación de los derechos de Zapatero con la filtración de su agenda, que eso es posterior al inicio del procedimiento. Puede haber incluso un tema de prescripción en el tema de las joyas. Eso es el plano legal. Luego también está el plano político y no lo podemos olvidar. Efectivamente, yo creo que todos los ciudadanos están esperando más explicaciones sobre
sobre el tema de las joyas y también sobre la relación real con Plus Ultra, porque el señor Zapatero compareció en el Senado y dijo que no conocía, que no tenía ninguna relación, y luego eso está en duda. Son dos planos completamente diferentes que tenemos que separar y donde... Bueno, enseguida voy a buscar más opiniones en mesa, porque hoy están todos que se opinan encima, pero también tenemos a Chema Garrido escuchando. Chema, ¿tú qué opinas de lo que acabamos de comentar? Sí, yo creo que Manuel Rico lo ha explicado con mucha rotundidad, ¿no? Es decir, una cosa es hablar de que legalmente pueda el procedimiento tener vicios de nulidad y otra cosa es que José Luis Rodríguez Zapatero tenga que dar explicaciones, que claro que esas explicaciones se las exige mucha parte de la militancia y del votante progresista. En cualquier caso, creo que también al debate de la calidad democrática le hace bien que... Javi. Y por tanto, espera, que que se ha sea... quedado Chema. Continúa, Chema, perdona. Nada, decía que creo que es importante poner el foco en si los procedimientos judiciales son justos e iguales para todos, independientemente de si uno es expresidente por un partido o por otro. Ya está. Muchas gracias. Javi. El Partido Socialista sí que moduló su posición y su argumentario sobre el expresidente Zapatero el día que aparecieron las joyas de las que todavía el expresidente del gobierno no ha dado ni siquiera ante el juez, que es ante quien primero debía haberlas dado, una explicación contundente y fehaciente de dónde proceden, por qué las tiene y por qué no las ha declarado Hacienda. Ese fue el momento en el que el Partido Socialista moduló. ¿Cuál fue la modulación? ¿Cuál? ¿Quién? Pues pasar de insinuar, además yo que hago la información del gobierno, pasar de insinuar que podría tratarse de un caso de lawfare, un caso de, como incluso estaba diciendo el ministro Puente, de que huele a chamusquina, a modular, esperar y esperar a que sea el expresidente Zapatero el que dé las explicaciones pertinentes. Ahora mismo en el gobierno, desde el día 1, exactamente, que sea el propio expresidente Zapatero el que aclare. Lo ha dicho el presidente del gobierno en reiteradas ocasiones, que sea el expresidente Zapatero quien determine y explique por qué tiene esas joyas. Pero ¿quién lo va a explicar? ¿La alcaldesa de Granada? Por supuesto, una trama de tráfico de influencias. Yo no he visto ningún cambio, pero sí quisiera aclarar algunas cosas desde el punto de vista jurídico. Pedir la nulidad es ejercer el derecho de defensa, que tiene dos partes que analizar. Primero, la presunción de inocencia permanece intacta porque se la tiene que explicar Zapatero. Bueno, no él, tienen que explicarlo de contrario. Voy a terminar. ¿Qué hizo él? Y esa nadie la ha puesto en cuestión cuando se habla de la nulidad, porque este es otro apartado. La nulidad es qué hizo el Estado. Y en este caso, ¿qué hizo el Estado fiándose de un Estado, de la información de un Estado extranjero? Es decir, desde el punto de vista jurídico son dos cosas que van completamente aparte y que una no quita la otra. Pedir la nulidad nunca, ni siquiera se presupone, ni siquiera es un matiz, ni siquiera puede entenderse que es que han dejado de confiar en la presunción de inocencia porque va por otro lado. Roger. No, simplemente tenemos que ser muy cautos cuando decimos las cosas porque sembrar dudas en los procesos judiciales no es bueno. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no podemos decir o induir a que el señor Zapatero pueda haber duda procesal como excusa en su causa y en el caso de Ayuso mantener la presunción de inocencia. Yo lo que pido es que en todos los casos, sean de un color o del otro, seamos cautos, ¿de acuerdo? Solo pido eso. Pedro Piqueras, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué opinas de lo que estamos comentando en mesa? ¿Qué te parece que el ministro Puente haya salido a defender a Zapatero? Con matices, pero a defenderlo. Bueno, parece lógico que salga a defender a Zapatero, en principio. Creo que esa teoría de la conspiración de que puede estar interesado Estados Unidos y que en un momento determinado recoge unas llamadas telefónicas, bueno, pues es algo en lo que sí se ha pensado mucho, porque el gran enemigo del presidente norteamericano no es Zapatero, sino Pedro Sánchez. Quiero decir que todas las operaciones tienen un objetivo diferente, que es Pedro Sánchez. Ahora, en este caso, en el caso de Zapatero, la verdad es que concurre una serie de circunstancias que hacen que todos queramos saber algo más. Es decir, Zapatero es un hombre muy querido en la izquierda por todas las medidas sociales que puso en marcha. En concreto, en Radio y Televisión Española, cuando yo fui director de Radio Nacional, que lo fui 2 años, la verdad que fue una época que era un tono amable. ¿Os acordáis de aquello del talante? Es decir, había como mucha libertad informativa y mucha tranquilidad y pocos deseos de fastidiar. Otro quiere decir que es una persona que caía muy bien. Pero hay unos elementos que son unos pagos que parecen no muy justificados, y hay otras cosas. Está lo de las joyas. Entonces, puede ser sospechoso lo de Estados Unidos, pero también estas cosas son necesarias. Es necesario que se aclaren en algún momento, y debe hacerlo el expresidente Zapatero, lógicamente. O sea, he estado atento a lo que habéis dicho y creo que es razonable casi todo lo que se ha dicho ahí, ¿no?
Estamos también esta mañana pendientes, Pedro, de las declaraciones que hemos recibido desde la Unión Europea. La Unión Europea apoyando el retorno de todos los migrantes que han entrado en Ceuta y además lo han dicho específicamente también los menores. En paralelo a esto estamos viendo que el Gobierno va a establecer un plan de acogida y se habla ya de en torno a 500 niñas que van a venir a la península. No sé qué opinas de la posición europea, teniendo en cuenta que la normativa europea no dice exactamente lo que dijo el portavoz. Bueno, yo creo que el portavoz se ha quitado de en medio en algún sentido, dice que lo revuelvan a todos y con eso creo que ha cumplido. Yo creo que la Unión Europea debería ser mucho más consciente de su papel y del papel de España en todo el asunto de las migraciones, porque las fronteras de Ceuta son fronteras europeas y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Después, ¿qué ocurre con España? Porque España tiene una legislación, lógicamente. A mí me ha encantado escuchar a García Cosón, me parece que es el catedrático de Derecho que habéis tenido antes, que lo ha explicado muy claramente. Es decir, hay una legislación española que tiene que cuidar por la vulnerabilidad de los menores, chicos y chicas. Por el principio se habló de que iban a ser 500 chicas. Bueno, chicos y chicas que están en condiciones de vulnerabilidad. Lógicamente hay que averiguar si tienen familia, si las familias son familias para acogerles. Hay familias, efectivamente, que lanzan a los niños para quitarse el medio o para que vengan con remesas, cosas de ese tipo. Entonces, tendrán que averiguar la situación particular de cada uno de estos niños. Yo creo que tampoco se puede hacer salida masiva sin averiguar todo esto. Tiene que ser con una claridad meridiana lo que se haga con estos niños, ¿no? Y luego, evidentemente, no es lo mismo un niño que un mayor a la hora de hablar de vulnerabilidad y a la hora de hablar de traslado de nuevo a Marruecos. Yo creo que lo que falta aquí es un poco de celeridad con estos hechos, ¿no? Celeridad para que todo se pueda arreglar cuanto antes, sobre todo para beneficiar a los niños, a los más pequeños, ¿no? Llevamos días viendo al presidente ceutí atacar, digamos, muy duramente la gestión del Gobierno con esta crisis. ¿Tú ves un cambio de tono o crees que es una evolución natural, como se decía antes en México? Totalmente. Yo creo que Viva es un señor con el que el Gobierno español se podía entender perfectamente antes y ahora pues no es así exactamente. Quiero decir que alguien ha movido fichas seguramente en Génova, como se ha dicho en esa mesa hace un momento, es muy probable. Ahí me recuerda mucho al tema de la Dana, ¿no? Que hubo un momento, al poco de producirse la Dana, llegaba allí el presidente Sánchez y Mazón le daba las gracias por la intervención del Gobierno y de la UNE, etcétera, ¿no? Y al poco tiempo pues llegó al parecer una orden de Génova con la llegada de Feijóo allá a Valencia y a partir de ese momento ya todo era culpar al presidente del Gobierno por inacción, ¿no? A mí me parece que esto tiene algo que ver con eso, es decir, el asunto está tan politizado, tan polarizado, yo diría que incluso por ambos lados, ¿no? Más por uno que por otro, evidentemente, ¿no? Pero que no permite tomar decisiones adecuadas, no permite tomar decisiones justas, no permite colaboración. Y eso es muy malo, es decir, parece que estuviéramos en el periodo de cuanto peor mejor. Y yo creo que ya vale, con determinados asuntos ya vale de poner palos en las ruedas, ¿no? Con esto, con los incendios, con todo lo que está ocurriendo. Quédate con nosotros, Pedro, porque queremos preguntarte por otro tema más. El diputado de Vox, José María Figaredo, se ha negado en las últimas horas a retractarse después de haber dicho que había que cazar y pescar a personas migrantes que están en Ceuta. Vean. ¿Sigue usted defendiendo que hay que cazar y pescar a esas personas que están viviendo en las calles de Ceuta? Mire, yo entiendo que ustedes, en clave de humor, están dispuestos a sacar de quicio, a sacar cualquier titular, están dispuestos a centrarse en una palabra o en otra. Yo creo que es muy sencillo y que esto... muy seria, sí, también. Pero es que la realidad es muy seria. Entonces, yo entiendo que ustedes y el Gobierno quieran distraer la atención de esto, quieran distraer la atención de la realidad, de que hay más policía guardando a Pedro Sánchez que guardando las fronteras en Ceuta. Bueno, esto se lo decía Figaredo a nuestros compañeros de Malas Lenguas, que le preguntaban por esas declaraciones. Piqueras, no sé, ¿qué opinas de que un cargo público no se retracte después de haber hablado de cazar a seres humanos? Bueno, primero, el señor Figaredo me parece un personaje extraño en su forma de hablar y en su forma de abordar determinadas cuestiones, ¿no? No solo extraño, me parece muy imprudente. Y lo que hizo el otro día de hablar de cazar o de pescar inmigrantes, y repito, como dije en un momento, señalarlos con unas palabras que era pa, es decir, como si fueran disparos, o bueno, tal vez no se refería a eso, sino uno y uno, me da lo mismo. Pero en cualquier caso, aparte de ser una postura absolutamente, yo creo que xenófoba, yo creo que es una postura que lógicamente ha recibido pues, el ataque de la Fiscalía, ¿no? Y me parece que tiene que responder ante esas cosas. De todas formas, a mí me parece que un diputado, un representante del pueblo español, aunque sea de Vox, es representante del pueblo español.
y no puede referirse a un hecho como este como si estuviera efectivamente en una partida de caza. Me parece algo fuera del buen gusto incluso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora también de críticas que está recibiendo el presidente del Gobierno este verano por sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Lo curioso, Adela, es que no es el único que ha pisado La Mareta cuando era presidente. No, vamos a hacer repaso, pero la polémica es constante, está servida, y vamos a recordar que no solamente es Pedro Sánchez el que está ahora mismo en La Mareta, porque, por ejemplo, también ha estado Aznar, enseguida lo vamos a ver. La cuestión es que las vacaciones del presidente se han convertido en una diana. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso hacía esta mención incluso sin preguntarle respecto a las vacaciones de Pedro Sánchez en La Mareta. Escuchad. Lo hace con el propio presidente del Gobierno, 4 palacios, las Marismillas, La Mareta, la Moncloa y Doñana, pagado por todos los españoles. Un complejo este de Lanzarote, La Mareta, que ha sido utilizado, como decía, a lo largo de los años por los distintos presidentes. Por ejemplo, José María Aznar pasó allí unos días acompañado de su familia. Incluso pudimos ver posados veraniegos, porque allí estuvieron los fotógrafos, le vimos hacer un poquito de gimnasia, de footing. Vamos a recordar una cosa, La Mareta, ¿de dónde viene? Fue construida en el año 1981. Gastos que corrieron a cuenta del rey Hussein de Jordania, un regalo para el emérito, para Juan Carlos I. Posteriormente, eso sí, La Mareta fue cedida a Patrimonio Nacional. Aida. Pedro Piqueras, ¿ves una doble vara de medir cuando hablamos de las vacaciones del presidente del Gobierno en función de quién esté en la presidencia del Gobierno? Siempre hay doble vara de medir. Siempre hay doble vara de medir, ¿no? En todos los asuntos, incluso cuando se habla de corrupción, para unos el partido más corrupto es el otro y así, eso pasa siempre, ¿no? Yo creo que alguno no resistiría a la balanza si le pusiéramos a peso la cantidad de dinero que se ha llevado de una parte o de otra, pero bueno, eso es lo mismo. Yo creo que en el caso de La Mareta pues se va a utilizar, pero yo creo que el presidente del Gobierno, el actual presidente del Gobierno, eligió ir a La Mareta porque le parecía un sitio aislado, suficientemente aislado como para poder estar con su familia y tal. Debe ser un sitio aburridísimo, ¿no? Allí donde está situado, ¿no? Pero hoy, bueno, pues es visitado por muchísima gente fuera, pues para seguir los pasos del presidente y también para fotografiarlo, para contar lo que ocurre allí. No, yo creo que es un destino con el que él pretende pues estar con su familia, exclusivamente en un sitio aislado donde vivir con tranquilidad. Bueno, pues eso no lo ha conseguido, es objeto de todo tipo de críticas. Hay un asunto que sí yo creo que ha habido alguna crítica por el hecho de no haber salido de La Mareta cuando los sucesos de Ceuta. Es verdad que el Gobierno ha estado, digan lo que digan, ha estado el Gobierno porque ha habido suficientes ministros todos los días para estar allí, pero quizá el detalle de que no haya ido en este tiempo pues es lo que ha provocado pues esa serie de críticas también. Y luego en el caso de Ayuso, que le he oído hablar de las Marismillas, de La Mareta, de Doñana, etcétera, etcétera, yo creo que simplemente ella sangra por la herida por el asunto de su residencia, que no va a ser, ¿no? Pero nada más. O sea que, pero bueno, son también, algunas de las cosas son serpientes de verano, ¿no? Que se producen pues para que todo el mundo hable, todo el mundo se pronuncie y todo el mundo critique y polarice lo más que se pueda. Pedro Piqueras, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, hasta luego. Rico, ¿tú ves doble vara de medir? ¿Se hablaba de La Mareta tanto cuando estaba Aznar en La Mareta? ¿O es ahora porque está Pedro Sánchez? ¿O es por Ceuta, como decía Piqueras? Bueno, a ver, es evidente. Piqueras decía, siempre hay cierta doble vara de medir y eso es cierto, ¿no? Pero a ver, el debate sobre La Mareta es completamente absurdo. Se le aplica esa doble vara de medir, para mí no es solo entre partidos, se le va a aplicar al jefe del Estado. O sea, ¿cuál es el problema? Que el presidente del Gobierno utilice un lugar que pertenece a patrimonio. ¿Quién lo va a utilizar entonces? Es que es completamente absurdo. Es más, incluso en términos económicos, que en la época de Rajoy presumía que iba a San Censo, al final, por motivos de seguridad, el coste era más alto que se llega a ir un presidente a algo que forma parte de patrimonio. Luego, en el caso de Ayuso, pues hombre, obviamente Ayuso lo hace para desviar la atención, porque antes de hablar del ático, prefiere hablar de la evolución de la población de canguros en Nueva Zelanda. Bueno, pues vamos ya con esa última hora que les comentábamos de Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a la prensa ceutí. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de los periodistas, ha hablado concretamente de los periodistas de izquierdas, dice Isabel Díaz Ayuso, y vamos a ver exactamente qué es lo que le ha dicho a la prensa de Ceuta. España se está quemando por los 4 costados y estamos viendo cómo van respondiendo. Tenemos el problema de la invasión de Ceuta, pero el gran problema del Estado es la venta de unas oficinas. Sinceramente, se ha intentado tapar todo ahí. Estos medios y estos periodistas no hay más que ver su trabajo, 90% dedicado a mí en exclusividad. Sí, soy una especie de comodín o saco de boxeo.
Bueno, pues nada, Rico, dice Ayuso que somos el comodín periodístico, que ella es el comodín periodístico del verano para nosotros. Bueno, a ver, es un intento más de desviar la atención, ¿no? Son declaraciones propias de un líder bolivariano o chavista, por utilizar una terminología que a ella le gusta mucho, ¿no? Que es explicar a los periodistas qué preguntas pueden hacer y cuáles no. Es lógico que haya una parte de los medios de comunicación madrileños que no le incomoden nada, porque como están a sueldo de vía financiación, vía publicidad, de lo que ordena la Comunidad de Madrid, pues esa parte no. Los que buscan o buscamos hechos contrastados, esos les molestan más, claro. Y eso sí, lleva 3 semanas desde que salió el escándalo del ático sin contar ni una sola verdad y ocultando con mentiras, una tras otra, lo único relevante. ¿Para qué compraron esa vivienda? ¿Quién iba a vivir allí? ¿Quién dio la orden y por qué no dejan de mentir? Mira, me siguen llegando textuales de esa entrevista, le preguntan a Isabel Díaz Ayuso, ¿se siente usted un poco como un saco de boxeo del gobierno? Y dice, sí, bueno, pero bueno, no es nuevo. Nada que no sepamos todos. No hay más que ver no periodistas de izquierdas o progresistas o afines, sino los activistas, que es otra categoría donde reciben instrucciones del gobierno directamente organizadas. Y ellos, estos medios y estos periodistas, no hay más que ver su trabajo, 90% dedicado a mí en exclusividad. María, ¿no está Ayuso tratando de desviar la atención de alguna forma? Totalmente. Esto es, primero de desviar la atención, señalar a los medios, señalar a la prensa y decir que todo es una conspiración contra uno mismo cuando salta un escándalo. Yo creo que las explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid, y digo explicaciones con S en plural, son varias, y yo siempre sostengo la tesis de que cuando se dan varias explicaciones o muchas explicaciones muy distintas a un mismo hecho, lo más normal es que todas sean mentira, o al menos la mayoría sean mentira. Hemos pasado de que había, que por cierto nos hemos enterado incluso los madrileños de que se va a reformar, se va a hacer una reforma integral del Palacio de Sol nada menos. Hemos pasado de que era una cosa temporal para hacer las veces de sede de la comunidad durante esas obras, temporal, pero se había comprado. Normalmente la temporalidad está más vinculada al alquiler, pero bueno. Y luego el consejero de Presidencia en un momento dado deslizó la idea de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid no hay residencia para la presidenta como en otras comunidades, lo cual es perfectamente lógico porque la Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial y las distancias pues no son excesivas entre Sol, donde está la sede de la comunidad, y el resto de la región. Bueno, las explicaciones siguen faltando y veremos si con la reentrada del curso llegan. Claro, Arandauru, nosotros no haríamos tantas preguntas si se nos respondiesen a esas preguntas. Bueno, naturalmente si haces una pregunta y te la responden y es creíble, pues se acabó el escándalo, ¿no? Lo que pasa aquí es que no hay manera, es que es inexplicable. Está claro, lo que parece es lo que es, que han intentado buscarle un ático a esta señora que tiene una afición desmedida por los áticos y que para sus necesidades presidenciales, que deben ser altísimas, nunca mejor dicho por lo del ático, pues se la han buscado y ya está. Pero por favor nos va a decir, bueno, a vosotros, a la prensa, a los medios de comunicación, que actuemos con libertad, los autores de os vamos a triturar, punto, vais a tener que cerrar, punto, idiotas, que esto es lo que le dijo a nuestra compañera Esther Palomera en el diario.es su jefe de gabinete. Hombre. Bueno, libertad de prensa. Además de Ayuso y su particular libertad de prensa, estamos muy pendientes también de la situación en Ceuta. Y la noticia de la mañana, la llevamos contando toda la mañana porque es de mucha relevancia, es que el Ministerio de Infancia y el Gobierno de Ceuta están trabajando para, entre otras cosas, trasladar a 500 niñas migrantes a la península. Es una información que publica hoy la SER, que nos ha confirmado a nosotros el Ministerio de Infancia a posteriori. Vamos a ampliarla. Moncloa, Arantxa de Fez. Sí, habrían trabajado en ese plan de choque codo con codo el Gobierno central con el Gobierno de Ceuta, al menos eso es lo que nos confirman desde fuentes de Infancia, y ahí se incluiría ese traslado de 500 menores a la península, con especial atención a los perfiles más vulnerables, sobre todo a esas niñas, y esto se haría por 2 vías. Primero, con esa acogida por parte de las comunidades autónomas y también de las familias, y por otro lado, por parte de las organizaciones de protección a la infancia. Se ha optado por estas opciones para intentar evitar ese bloqueo, ese rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y por Vox, pero aquí lo que llama la atención es que esto, según fuentes de Infancia, se ha pactado con un gobierno del Partido Popular, con el gobierno de Ceuta. Por eso hemos preguntado también al gobierno de Vivas. Nos dicen que a esta hora la prioridad sigue siendo el retorno y nos emplazan a la atención a medios que van a hacer esta tarde, así que habrá que esperar a la confirmación del gobierno de Ceuta, pero fuentes del Ministerio de Infancia nos dicen que esto se ha pactado gobierno central y el gobierno de la ciudad autónoma. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Canorea, ¿cómo ves este movimiento que ha avanzado esta mañana el Gobierno?
Bueno, creo que tanto gobierno como oposición, a pesar del electoralismo que cada uno intenta hacer, realmente están buscando ese retorno. La diferencia parece ser que es el procedimiento, si se va a hacer con las garantías necesarias y con ese proceso legal que marca no solo las normas internacionales, por mucho que se hable en la Unión Europea, sino las nacionales, de pues analizar cada caso, ver si las condiciones de las personas que van a retornar en el país de origen son suficientemente adecuadas, ¿no?, para la protección de los derechos humanos o del menor, que tienen una protección especial, sino también el derecho de asilo, que es que ahí, por mucho que se quiera retornar o que Marruecos esté abierto a ese retorno y a esa cooperación, si estas personas solicitan el derecho de asilo y le corresponde o se le concede por las circunstancias de derechos humanos que correspondan, por supuesto tienen el derecho a quedarse. Canorea, pero parece que eso no le queda claro a la Unión Europea, porque hemos visto en las últimas horas al portavoz de Asuntos Interiores hablar del retorno total de todos los migrantes y decía él textualmente, incluidos los menores de edad, a Marruecos. ¿Cómo se explica que la Unión Europea diga esto públicamente? Bueno, es que parece que la Unión Europea sea un ente monolítico que sigue pues, en una óptica demócrata liberal, pero la realidad es que durante estos últimos años ha habido una deriva bastante lejana de esa política que bueno, pues acogía refugiados y que asumía reparto o buscaba el reparto de distintas oleadas de migrantes entre los Estados miembros. Estamos en una Unión Europea que intenta satisfacer a Trump, que es una persona que ha sido absolutamente crítica con las políticas migratorias de España. Estamos con una Unión Europea que busca satisfacer a Giorgia Meloni porque ha sido la adalid de esta nueva política de retorno o de asilo, que ahora es muchísimo menos garantista y permite que terceros países acojan a estas personas sin las mismas garantías que tendrían en la Unión Europea, y también pues intenta satisfacer a Marruecos porque es un Estado al que se ha intentado por todas las vías firmar acuerdos comerciales, pesqueros, agrícolas favorables a las dos partes, ignorando a la justicia europea. Por lo tanto, creo que aquí está claro los intereses que hay en la Unión Europea. O sea, ¿tú crees, Canorea, que está influyendo el crecimiento de las corrientes ultraderechistas en los gobiernos europeos para que Bruselas, digamos, salga con este posicionamiento? Bueno, desde luego, pero no es solamente por la interpretación que se está haciendo, es que tenemos ahí ese pacto de asilo, es que ya han cambiado normas a nivel comunitario, y también está el hecho de que aunque Pedro Sánchez y el gobierno español han ganado un peso internacional muy sustancial a raíz de ese liderazgo en torno al asunto de Palestina, de Irán, de la relación con Estados Unidos, en asuntos migratorios es un gobierno absolutamente aislado, no solo por las extremas derechas. Los países nórdicos, algunos países del este, en general, son muy reticentes a asumir cuotas de refugiados o incluso migrantes en cualquiera de sus formas, hasta que hubo que hacer esa excepción con Ucrania, pero en general bloqueaban todo tipo de acuerdos migratorios, y en ese sentido a todos les interesa atizar al gobierno de España, incluso ignorando la responsabilidad que pudiera tener Marruecos en el proceso. Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, gracias como siempre. Un placer, Aida. Hasta luego. Pues este titular y muchos más los vamos a seguir analizando hoy en Televisión Española, esta tarde en Malas Lenguas, con Gonzalo Miró y equipo. Gonzalo. Muy buenas tardes, Aida. Te cuento varias cosas. Una, el restaurante de Pelayos de la Presa que promocionó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene un pasado franquista. Anteriormente tenía símbolos de homenaje al dictador y era un lugar donde se reunían gentes de la cúpula del Partido Popular. Vamos a hablar también de otra de Ayuso, y es que el gobierno de la Comunidad de Madrid rechaza 2 de cada 3 solicitudes de ayuda por violencia de género. Es tremendo, están financiadas por el Estado, pero en 2026 solo se han aprobado el 16%. Y luego también vamos a hablar del pequeño Nicolás, porque ayer se estrenó como directivo con el Guadalajara. Ha hablado en exclusiva para Malas Lenguas, pero no le dimos demasiada suerte porque el equipo perdió. Esto a las 17:45 en Malas Lenguas. Miro, gracias. Un abrazo. Chao. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho.
MomboroModaCapriccio.com. Personalized items Momboro Pulverin. MomboroModaCapriccio.com. Home Momboro Moda's shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.